hice en endodoncia, también tengo maestría en endodoncia. En el año 2018 estudié el diplomado en endodoncia en la Universidad Evangélica también, pues en el cual desarrollé una amistad un poco cercana con el profesor Henry y nos volvimos bastante unidos en la cuestión de endodoncia. A los dos nos apasiona el tema de la endodoncia y quizás todos los días pasamos hablando de lo mismo realmente, ya sea del diplomado en endodoncia o los próximos proyectos que se vienen o discutiendo casos clínicos, la verdad. Entonces el profesor Henry se volvió mi mentor y fue gracias a él, pues que él me dio también el apoyo y me motivó para continuarme formando académicamente. Y fue en el año 2018 que, como les comentaba, que hice el diplomado en endodoncia y al finalizar el diplomado entré a la maestría y especialidad en endodoncia en la Universidad de San Paulo, Brasil. Inicialmente entré a la maestría y una vez ya en la maestría, pues iniciamos también con la especialidad y realizamos ambos procesos, ambos grados al mismo tiempo. Toda una aventura. Yo los invito, la verdad, a siempre seguirse formando. A veces se requiere un poquito de valor también poder salir del país, sobre todo encontrarnos con la barrera que es el idioma, pero realmente vale la pena tomar ese salto, la verdad, para todos aquellos que puedan hacerlo. Y yo estoy abierto totalmente para poder orientarlos o asesorarlos en caso que ustedes quieran ir a la Universidad de San Pablo a sacar su maestría o especialidad en endodoncia. Y actualmente, pues yo me encuentro ya en un área, en un proceso de microscopía endodóntica con una filosofía que es muy utilizada en Brasil, que es utilizar el microscopio endodóntico no como una herramienta auxiliar, sino para utilizarla a tiempo completo, desde la cirugía de acceso hasta la obturación. Normalmente el microscopio se tiene como esa cuestión de que a veces el odontólogo compra el microscopio, pero lo mantiene guardado y solo lo utiliza para determinados casos. Pues la filosofía actual es tratar de utilizar el microscopio a tiempo completo. Eso nos va a dar una mejor visión de campo, tratamientos de mayor calidad, pero sobre todo ergonomía también. Y estas son fotografías y estos son videos y fotografías realmente de la práctica clínica en mi consultorio del día a día. También estuve involucrado en el proceso de formación de estudiantes de odontología de la Universidad de San Pablo, bien en el área clínica y también cuando visitaba Brasil por mi cuestión de la maestría, que todavía tenía un proceso de formación, también aprovechaba para ayudarles a ellos y algunas veces pues compartía mis conocimientos y daba algunas clases con ellos también. Entonces vamos a hablar ahora sobre soluciones irrigantes, un tema sumamente importante y no es más que una fase realmente de todo el protocolo que vamos a realizar durante el proceso de penetración de desinfectante o el proceso de endodoncia realmente. Muy bien, como lo estaba comentando anteriormente, realmente, vamos a ver aquí, vamos a poner el puntero láser. Muy bien. Realmente, cuando hablamos del protocolo clínico en endodoncia, no es más que un número de fases que nosotros debemos realizar y que todas, cada una de ellas están ligadas una con otra. Por ejemplo, no puede existir un acceso coronario sin antes poder realizar un diagnóstico. Por medio del diagnóstico, pues yo voy a saber a qué me estoy enfrentando. Si estoy en un caso vital, estoy en un caso necrótico, si tengo curvaturas acentuadas, si tengo una complejidad anatómica, todas estas cuestiones yo las voy a saber por medio del diagnóstico. Si el paciente cuenta con una enfermedad sistémica previa que me pueda llegar a dificultar la práctica clínica, todo eso lo voy a saber por medio del diagnóstico. Y una vez yo determinando el diagnóstico, pues yo voy a ver mi pieza dental para hacer diagnóstico clínico, voy a saber qué tipo de acceso coronario voy a realizar. Cuando hablamos de acceso coronario, pues ya nos enfocamos en un área donde nosotros ya vamos a entrar a nuestro campo operatorio, que son un sistema de conductos radiculares. Y estos accesos coronarios pueden ser de múltiples formas. Realmente todo va a depender del diagnóstico previo que hayamos realizado en nuestra pieza, porque todos quisiéramos realizar cirugías de acceso de esta forma realmente, mínimamente invasivas. También se les llama ahora cirugía de acceso ninja, que son cirugías que se busca destruir o se busca conservar la mayor cantidad de tejido dentario posible para no comprometer la integridad estructural de la pieza dental. Pero este tipo de acceso coronario no se puede realizar en todos los casos. Este tipo de casos
pues son aquellos de que tal vez realizamos un tratamiento endodóntico por cuestiones protésicas o tal vez como este caso, que fue un caso que me refirieron debido a que el paciente se le había colocado una incrustación previamente y el paciente después de colocarse la incrustación comenzó a sentir mucho dolor, mucha sensibilidad, síntomas muy característicos de una pulpitis irreversible. Entonces, pues, cuando el paciente llega a nuestro consultorio dental, nos encontramos con que la superficie oclusal está totalmente íntegra y nos da la oportunidad de poder realizar una cirugía de acceso mínimamente invasiva. Pero para poder realizar cirugía de acceso mínimamente invasiva, pues necesitamos también de herramientas auxiliares como puede ser lupa o microscopio. Y observen la cirugía de acceso de este molar superior, es una pieza 2.6, recuerdo, y observen que la cirugía de acceso es mucho más pequeña incluso que el tope guía. La verdad que llegar hasta estos puntos, la verdad que es muy satisfactorio, pero no en todos los casos los podemos realizar, la verdad. Esta es la cirugía de acceso, ustedes ven aquí, lo estoy marcando. La cirugía de acceso es realmente este tamaño. Toda esta zona acá la logramos limpiar o la logramos ampliar por medio de unas fresas específicas. Puede ser una endoseta o también por medio de insertos de ultrasonido. Imagínense que aquí, pues, con esta cirugía de acceso tan pequeña pudimos acceder a 4 conductos radiculares realmente. Entonces, es bastante bonito trabajar de esta forma también, pero se requiere de herramientas específicas, como lo había mencionado anteriormente, por ejemplo, una lupa o microscopio, porque si no estábamos trabajando con lupa, microscopio, y nosotros realizamos una cirugía de acceso de esta forma, no vamos a lograr visualizar nada. Y ese, pues, es un principio fundamental al momento de hacer endodoncia, visualizar lo que estamos haciendo. Y con este tipo de cirugía de acceso no vamos a visualizar nada si no tenemos magnificación de imagen. Pero pues no todos los casos nos van a llegar así. La mayoría de casos nos van a llegar de esta forma. Se podría decir tal vez que el 80% de los casos clínicos que nos van a referir nos van a llegar de esta forma, con destrucción coronaria. Esto realmente es un caso que realicé hace aproximadamente 2 semanas. He tenido casos peores que este realmente, pero estos casos son muy complejos de tratar realmente. Hay la mayoría de odontólogos, hay muchos odontólogos, pues, de que prefieren colocar una barrera gingival en esta zona y mantener el tratamiento de la endodoncia con la barrera gingival durante todo el proceso, ¿verdad? Pero realmente yo soy fanático de, primero, yo le llamo ordenar la casa antes de comenzar a trabajar. Primero nos dedicamos a la parte de la limpieza de todo ese piso de la cámara, remover toda esa caries, que todo ese tejido reblandecido de toda la zona, y de esa forma también podemos realizar un mejor diagnóstico, porque vamos a lograr visualizar si la cámara pulpar, perdón, el piso de la cámara pulpar ya está comprometido. Muchas veces ya existe una perforación por parte de la caries, entonces ya este caso ya tiene un pronóstico bien reservado. Entonces, solamente después de limpiar toda esa zona vamos a lograr ver o vamos a lograr diagnosticar de esta forma si el diente pues tiene ese tipo de pronóstico. Aquí pues si ustedes observan, realmente no se logra ver bien, pero aquí existe un hilo retractor. Colocamos un hilo retractor para poder controlar la hemorragia en esa zona porque estamos trabajando en íntima relación con tejidos blandos que pues van a sangrar bastante, hay mucha entrada de fluidos y eso es pues un enemigo para nosotros durante el proceso de endodoncia. Posteriormente ya pues procedemos a reconstruir esa pared y observen ya con la pared reconstruida, ya cuando lo empezamos a trabajar con pared reconstruida, nos puede demorar un poco, a veces nos puede demorar incluso 30, 40 minutos porque la restauración se nos cae o está entrando fluido, entonces tenemos que estar controlando esa situación, pero una vez lo logramos, se transmite una paz realmente en la cual podemos trabajar con una tranquilidad muy buena realmente esa cuestión de que ya no estamos peleando todo el tiempo con los fluidos que están entrando a la cavidad, la saliva, la sangre. Entonces, realmente yo prefiero 1000 veces tomarme el tiempo inicial de reconstruir esta pared o la pared faltante para mantener cadena séptica antes de mejor colocar pues una barrera gingival que no se nos puede estar cayendo a cada momento. Pero bueno, después del acceso coronario ya iniciamos con la parte de preparo químico-mecánico, que pues es la materia que vamos a trabajar ahora. La preparación químico-mecánica ya nos estamos refiriendo a la desinfección del canal y a la conformación del canal, todos esos procesos que vamos a realizar previo a qué, a una obturación del conducto radicular. Prácticamente aquí vamos a empezar a preparar nuestro sistema de conductos radiculares para posteriormente hermetizarlo por medio de una obturación. ¿Y qué es la preparación químico-mecánica?
Realmente esta preparación químico-mecánica no es más que el conjunto de maniobras que acondicionan el sistema de conductos radiculares a través de qué instrumentación, ampliación del conducto radicular, desinfección y obturación. Y esta desinfección, esta conjunto de maniobras la vamos a realizar por medio de limas manuales, y estas pueden ser limas manuales que las podemos utilizar por medio de nuestras manos o también accionadas por un motor oscilatorio. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha trabajado con motor oscilatorio. Los motores oscilatorios realmente son una maravilla para trabajar en endodoncia. Muchos le temen, la verdad, pero una vez los aprenden a utilizar, la verdad que les van a ayudar muchísimo. Los motores oscilatorios, nosotros acoplamos las limas manuales a un motor que va conectado a baja velocidad, y este realiza un movimiento oscilatorio, o sea, de horario antihorario. Y se considera un movimiento sumamente seguro porque la lima nunca traba en el conducto radicular. No es como el movimiento rotatorio infinito que nosotros realizamos con nuestras limas mecanizadas, que la lima está rotando en una sola dirección y si lograr trabar en una zona del conducto radicular, se quiebra. En cambio, con el movimiento oscilatorio, la lima está haciendo este movimiento todo el tiempo. Traba, destraba. Y es un movimiento seguro. Entonces, las limas manuales las podemos utilizar con motores oscilatorios. Yo utilizo mucho el motor oscilatorio con limas 8 y limas 10 para permeabilizar nuestro canal, para negociarlo, sobre todo en casos de curvaturas acentuadas, porque nosotros cuando tenemos un caso de curvatura acentuada, estamos ingresando con una lima 8, una 10. Una vez logramos esa curvatura, logramos dominarla, si nosotros retiramos la lima, es muy difícil que logremos retomar esa curvatura. Entonces, yo siempre recomiendo, estamos trabajando un caso de curvatura, entramos con la lima 8 o 10, llegamos a la medida de trabajo con nuestro localizador de ápice, la dejamos ahí. Traemos nuestro motor oscilatorio, lo acoplamos a la lima manual y lo dejamos ahí el motor oscilatorio trabajando 15 segundos. Después de 15 segundos empezamos a hacer movimientos de entrada y salida. Y de esa forma ya tenemos el trabajo hecho. De esa forma vamos a evitar desvíos de canal, perforaciones y fracturas, sobre todo. Pero bueno, esta preparación químico-mecánica, además de las limas manuales, las podemos realizar por medio de limas mecanizadas. Y le llamamos limas mecanizadas y no rotatorias como normalmente se le conoce. El término correcto realmente es limas mecanizadas. Muchas veces se nos pregunta a los odontólogos que nos dedicamos al área de endodoncia, a los especialistas también, ¿cuál es el sistema rotatorio que más utilizamos? Pero cuando hablamos de sistemas rotatorios nos estamos refiriendo únicamente a los sistemas mecanizados que tienen una cinemática rotatoria y no aquellos que son reciprocantes. Entonces, el término lima todos los sistemas utilizados en endodoncia. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Observen estos videos en cámara lenta. Estos son tomados por el microscopio en nuestro consultorio. La cinemática rotatoria pues realiza una rotación en 360 grados continua. Ella nunca se detiene realmente. Y la cinemática reciprocante, ella realiza un giro de 150 grados y luego retrocede 30 grados. Entonces, gira 150 grados, corta dentina, retrocedes 50, 30 grados, perdón, para recoger la dentina que hemos cortado y luego vuelve a cortar más. Este es un movimiento muy seguro porque es muy parecido a la cinemática oscilatoria que les había explicado anteriormente. Por eso es que las limas perdón, las limas reciprocantes se consideran limas que son utilizadas cuando nosotros tenemos curvaturas muy acentuadas, tal vez para canales atrésicos, porque son limas muy resistentes también, son limas muy resistentes a la fractura, pero no se pueden utilizar en todos los casos. En este caso es una lima Wei One Gold, la que estamos utilizando, específicamente la lima medium. Y si se fijan, es el mismo diente el que estamos trabajando. Estamos trabajando con dos sistemas diferentes y a eso se le llama una técnica híbrida. Es cuando utilizamos más de un sistema mecanizado en un mismo conducto. ¿Por qué? Este diente era un diente, ese era un órgano dental, un canino que inicialmente pues tenía un diámetro anatómico bastante pequeño, entonces no me permitía ir con una Wei One Gold Small, por ejemplo, por el taper que es demasiado alto. Entonces iniciamos con una eFlex Blue, que es una 1504, 2004, 2504 y posteriormente yo finalicé con una Lima Medium. Ustedes tienen que saber por medio de su censo clínico, saber qué sistemas van a utilizar y cuándo van a utilizar y no dejarse llevar por lo que dice el fabricante. ¿Por qué? Porque cuando el fabricante llega les va a decir, por ejemplo, cuando salieron las limas Way One Gold, el fabricante decía que ustedes podían utilizar el sistema reciprocante para todos los casos y solo podían utilizar una sola lima nada más. Y no es así realmente. La Lima Way One Gold es un excelente sistema. A mí me gusta utilizarlo, pero no es para todos los casos.
Normalmente yo lo utilizo para complementar otros sistemas mecanizados antes de entrar con una lima Wave One Gold. Muy bien. Además de las limas mecanizadas, esa preparación químico-mecánica la vamos a realizar con las diferentes soluciones irrigantes que dentro de poco vamos a empezar a hablar sobre ellas, cuáles son las diferentes soluciones que utilizamos en endodoncia. Y cuando hablamos pues de esa preparación químico-mecánica, es sumamente importante dónde está actuando y es en el sistema de conductos radiculares que es altamente complejo. Saquémonos la idea de que el sistema de conductos radiculares es uno solo o que solo es cónico realmente, porque es un sistema altamente complejo que puede tener múltiples ramificaciones, múltiples salientes apicales, canales que conectan unos con otros, presencia de istmos, como puede suceder en las raíces mesiales de los molares inferiores que tienen una alta prevalencia de istmo, que es eso lo que ustedes están viendo aquí. Y esta es una fotografía tomada por un microtomógrafo en la Universidad de San Paulo. En color verde ustedes están viendo representadas las áreas tocadas por el canal y en color marrón están viendo todo aquello que no fue tocado por la lima rotatoria. Observen la gran cantidad de tejido que quedó aquí y eso se convierte en un reservorio de microorganismos que puede llegar a hacer fracasar nuestro tratamiento endodóntico. Y pues realmente se ha comprobado ampliamente con estudios de microtomografía de que las limas rotatorias permanecen dejan una gran cantidad de áreas no tocadas. A pesar de que nosotros podamos ampliar con diferentes limas rotatorias, siempre van a existir áreas que no hemos tocado con el canal. Y esas áreas que no son tocadas con el canal, yo necesito una solución irrigante que sí las llegue a tocar, porque si no, van a quedar esos microorganismos ahí. Y esa preparación químico-mecánica nosotros la podemos realizar por medio de por tres medios, ya sea medios mecánicos, que es la acción mecánica que vamos a realizar con nuestros instrumentos mecanizados, o sea, nuestras limas, ya sea rotatoria o reciprocante, por medios físicos mediante la irrigación y aspiración con nuestras soluciones irrigantes, y por medios químicos, que va a ser la acción química que va a realizar meramente ya la solución que vamos a utilizar. Entonces, estos van a ser los tres medios por los cuales nosotros vamos a hacer la preparación químico-mecánica. ¿Y cuáles van a ser los objetivos que nosotros estamos buscando para la preparación químico-mecánica? Primero, remoción de microorganismos patógenos y tejidos vitales y necróticos. Este es el primer objetivo que vamos a perseguir, remover todos esos microorganismos, esa dentina contaminada que se encuentra en el conducto, sobre todo aquellos casos necróticos como puede ser una periodontitis apical, ya sea asintomática o asintomática, abscesos dentoalveolares agudos, donde son casos donde hay una alta prevalencia, una gran cantidad de microorganismos patógenos. Entonces, nosotros necesitamos remover esa gran cantidad de microorganismos para de esa forma llegamos al segundo punto, promover un ambiente favorable para la reparación. No puede existir una reparación de los tejidos periapicales, una cicatrización, una regeneración ósea si no removemos los microorganismos patógenos que han causado esta enfermedad. Si removemos el causante de esta enfermedad inflamatoria, pues vamos a promover un ambiente favorable para que estos tejidos se empiecen a reparar. Como tercer objetivo, vamos a perseguir permitir el acceso de las sustancias químicas en toda la extensión del canal. Al momento de nosotros instrumentar nuestro canal, de conformar nuestro canal, ampliarlo, nosotros vamos a permitir que la solución irrigante pueda llegar a fluir en toda la extensión del conducto radicular. Entonces, por eso es vital que nosotros conformemos este canal para darle la oportunidad que esa solución irrigante pueda fluir en toda la extensión del canal. Sobre todo, imagínense en aquellos casos, es sumamente complicado cuando se nos fractura una lima. Yo digo, si se nos fracturó una lima, ¿cuál va a ser el pronóstico de este caso? Va a depender inicialmente del diagnóstico que éste tenga, inicialmente, y de cuál lima se nos fracturó y en qué momento se nos fracturó. El diagnóstico, si es un caso vital, no va a haber tanto problema. Pero si es un caso necrótico y se nos fracturó una lima 8 o una 10, ya es muy complicado. El pronóstico de este caso ya disminuye grandemente realmente y necesitamos sí o sí retirar esta lima o buscar la forma de ultrapasarla, porque si acabamos de fracturar una lima que estábamos inicialmente removiendo los primeros microorganismos patógenos. No hemos ampliado nada el conducto radicular, no hemos removido dentina infectada, no hemos hecho nada realmente. Entonces, esta lima rotatoria nos va a promover, nos va a dejar prácticamente un pronóstico muy pobre del caso. Es diferente si se nos llegase a fracturar una lima, digamos una medium,
de Wave One Gold, una lima 40, una lima 30, esta lima ya simplemente está haciendo el acto de ensanchar el canal, pero la descontaminación ya la hemos realizado anteriormente con todas las limas anteriores. En este caso, si nos llega a fracturar una lima 35, una 40, no va a haber tanto problema en ese caso, porque ya habremos nosotros descontaminado la mayor parte del conducto radicular. Muy bien. Entonces, como cuarto punto, desarrollar un formato adecuado para la obturación del sistema de conductos radiculares. Desarrollar un formato adecuado, buscamos un formato cónico, porque este es el formato que se ha investigado, se ha comprobado científicamente que es el formato que permite mayor contacto con las paredes del conducto, o sea, del conducto con el cono de gutapercha y el cemento. Si fuese un canal cilíndrico, o sea, las limas dejaran un formato cilíndrico, fuese más difícil para nosotros llevar el cono de gutapercha y dejaríamos muchos vacíos. Pero al tener un formato cónico es lo que más, es el formato que se ha comprobado que provoca un mayor contacto del cemento con la gutapercha y con la dentina. Y por último, el otro objetivo de la preparación químico-mecánica es conservar la integridad de las estructuras radiculares. Y a esto se refiere que no debemos ensanchar excesivamente nuestros conductos radiculares. Si ensanchamos excesivamente nuestros conductos radiculares, la vamos a fragilizar y este diente va a ser un diente propenso a fracturarse. Entonces, nosotros no debemos ensanchar excesivamente nuestros conductos radiculares. ¿Cuánto voy a ensanchar? Dependiente del diagnóstico previo. Como estamos viendo, todo es una fase y todo parte del diagnóstico. ¿Cuánto voy a ensanchar? Por ejemplo, si yo estoy en un caso vital y el diámetro anatómico fue una lima 10 y estamos hablando de diámetro anatómico, la lima que trabó en el ápice. Por ejemplo, en un incisivo central, una lima 10 se va a ir de paso. Llego, paso una 15, se va de paso, 20 de paso, tal vez una 25 traba en el canal. Si la lima 25 traba en el canal, ese es mi diámetro anatómico. La lima que traba en el canal, en el conducto radial, perdón, en el ápice. A partir de esa lima, yo voy a aumentar 3 más si es un caso vital o 4 más si es un caso necrótico. Así voy a tener un parámetro cuánto voy a ensanchar el conducto radicular. ¿Comprende? Entonces debemos tener en cuenta siempre eso, la verdad, porque a veces no tomamos en cuenta esa cuestión y en un incisivo central estamos tomando conductometría con una lima 15 que queda totalmente floja dentro del conducto radicular del canal. Y venimos y utilizamos, como queremos utilizar un sistema mecanizado para todos los casos clínicos, venimos con un Inflex Blue o un Wave One Gold tal vez, y esas limas rotatorias, esas limas mecanizadas prácticamente quedan flojas dentro del canal, tienen poquito contacto con las paredes porque no están hechos para ese tipo de conducto radicular. Aquí vamos a tener que utilizar limas mecanizadas que tengan un taper más grande, que tengan contacto con las paredes. Entonces, así vamos a determinar qué lima vamos a utilizar y hasta dónde vamos a extender. Y para de esa forma, pues, conservar la integridad de las estructuras radiculares. ¿Y cuál es la importancia de saber también las cuestiones de anatomía? Sumamente importante. Los incisivos centrales e inferiores son los dientes probablemente más complicados de tratar del arco inferior. ¿Por qué? Tal vez no sean tan complicados de tratar, pero sí tienen una alta prevalencia de fracaso, debido a que la mayoría de odontólogos se confían de que es un canal totalmente cilíndrico porque nosotros estamos viendo una imagen bidimensional, una radiografía que solo nos muestra una imagen bidimensional y vemos un canal recto, cilíndrico, y no nos imaginamos, y eso es un estudio realizado con microtomografía también, no nos imaginamos que estos conductos radiculares logran tener este tipo de concavidades, el hombro lingual que también está presente, que a veces está cubriendo el acceso a otro conducto radicular. Y por eso estos dientes tienen una alta prevalencia de fracaso, porque cuando nosotros realizamos nuestra cirugía de acceso en esta zona, ingresamos con nuestra lima, la lima toca solamente estas áreas acá, pero es imposible que nuestra lima haga esa curvatura y logre tocar esas áreas. Entonces, nosotros necesitamos sí o sí que una solución irrigante logre tocar estas zonas para poder remover todas esas bacterias o neutralizarlas. De lo contrario, esto va a ser un reservorio de microorganismos que muy probablemente logre fracasar. Hace un año y medio creo que hice un caso de 4 incisivos centrales que fueron retratamientos porque pues realizaron los tratamientos y todos los casos desarrollaron lesión. Y en todos los casos, en los 4 incisivos centrales inferiores que realizamos retratamiento, los 4 tenían 2 canales, los 4. Entonces, una alta prevalencia normalmente. Y esta alta prevalencia también depende de qué tipo de herramientas estamos utilizando para visualizarla. Si utilizamos lupa o microscopio, casi siempre vamos a encontrar un segundo conducto aquí.
Pero si no utilizamos, es más complicado, pero nosotros por lo menos debemos de estar conscientes que este conducto no es cilíndrico y que necesitamos por lo menos tomarle mucha paciencia a la cuestión de la irrigación del conducto. Y podemos pensar, doctor, pero si yo amplío más mi canal, si yo provoco una mayor ampliación de mi canal, pues voy a tocar más paredes. Y sí y no, realmente. Observen este estudio que evalúa esa cuestión, el efecto de incrementar el ápice realmente, toda la circunferencia, el diámetro del conducto radicular. Y observen aquí, esta es una microtomografía inicial. Este es después de utilizar 2 limas, 3 limas, 4 limas. Y observen que después de 4 limas aún se conservan, y esto es un conducto relativamente cilíndrico realmente, sin ninguna complejidad anatómica. Es un conducto relativamente recto y cilíndrico. Y aún así, después de aumentar 4 limas, aún tenemos áreas que no fueron tocadas por la lima. Entonces, aquí, por eso es sumamente importante tener conciencia de estas cuestiones, porque a veces nos vamos de una sola vez a instrumentar y queremos terminar nuestro tratamiento rápido y no le damos importancia a la fase de irrigación del conducto. Anteriormente hablamos de los objetivos de la penetración desinfectante o el preparo biomecánico, que es lo mismo realmente, pero ahora vamos a hablar de los objetivos de la irrigación del conducto radicular. Y entre los objetivos de la irrigación del conducto radicular, inicialmente es disolver tejidos necróticos y vitales, reducción del número de microorganismos, la remoción del detritus, o sea, de todo el barrido dentinario que nosotros estamos provocando al momento de realizar ese efecto de corte de la dentina. Necesitamos remover toda esa dentina infectada, toda esa dentina que está en esa zona, porque si no vamos a taponar nuestro canal. Y sucede mucho que a veces el estudiante está trabajando con su sistema mecanizado manual y nos dice, doctor, estaba con la lima 20 y la 25 ya no baja. De repente, pues nos damos cuenta que el estudiante o tal vez el odontólogo no ha estado irrigando adecuadamente y todo ese barrido dentinario está compactado en el fondo. Quitar ese barrido dentinario compactado es sumamente difícil, realmente no es fácil realmente. Y a veces debemos utilizar otras sustancias para poder lograr remover ese barrido dentinario o tener mucha paciencia con limas de menor calibre para lograr disolver todo ese barrido. Entonces, el objetivo de la irrigación, de fomentar una irrigación constante, también es la remoción de todo ese barrido dentinario. Y por último, lubrificar el canal, mantener el canal totalmente inundado todo el tiempo. Nunca ingresamos al sistema de conductos radiculares con los conductos secos. Cámara pulpar siempre debe estar inundada al momento de entrar con nuestras limas mecanizadas. Y todos estos objetivos de la irrigación van a depender de acuerdo al diagnóstico de nuestro diente que estamos tratando. En un órgano dental el cual presenta vitalidad pulpar, como es este caso, que es un caso de una pulpitis irreversible, nuestros objetivos de irrigación se van a limitar únicamente a la remoción del tejido nervioso y conformar el conducto radicular para posteriormente obturarlo. Y fin, eso es todo. Pero si ya tenemos casos donde existe una rarefacción apical, como en este caso, o sea, existe una lesión. Estamos hablando de un canal que está altamente contaminado. Ya no existe tejido nervioso, ya es tejido necrótico lo que tenemos aquí. Nuestro compromiso de desinfección va a aumentar grandemente en este tipo de casos. Y vamos a tener mucho cuidado de no extravasar nuestras limas o no extravasar hipoclorito o no empujar todos esos microorganismos dentro del canal a los tejidos periapicales porque sí o sí vamos a provocar un absceso fénico. Por eso debemos tener mucho cuidado e ir bajando gradualmente en ese tipo de casos. Si yo vengo en este tipo de casos e ingreso con una lima 20 o una lima 15 de golpe y la ultrapaso, pues voy a llevar todos esos microorganismos a los tejidos periapicales y es probable que el paciente comience a sentir dolor casi inmediato porque esas bacterias van a empezar a reproducirse rápidamente y van a empezar a provocar una inflamación en esa área y el paciente después de unas horas o en la noche nos va a estar llamando que no aguanta el dolor y se va a desarrollar un absceso dentro del molar agudo. Entonces debemos tener mucho cuidado de no llevar esos microorganismos a los tejidos periapicales. Inicialmente nosotros vamos a remover ese tejido necrótico, empezamos con limas manuales con mucho cuidado, con localizador de ápice, luego vamos a empezar a conformar esos conductos para después neutralizar todo ese producto tóxico necrótico por medio de nuestras soluciones irrigantes. Pero para neutralizar todos esos productos tóxicos necróticos, pues yo habré conformado el canal previamente. Le habré dado la oportunidad de que el hipoclorito o las soluciones irrigantes que utiliza puedan fluir libremente en el conducto radicular porque ya lo amplié. Claro, cuando estamos conformando el conducto radicular, nosotros estamos irrigando constantemente también.
Entre cada lima nosotros estamos irrigando constantemente. Entonces, en este tipo de casos, pues debemos tener mucho cuidado. Y ustedes observen también la obturación. Esta obturación quedó bastante bonita. Si ustedes ven, estos son conductos laterales. Estos son ramificaciones que tiene el conducto lateral, el conducto principal realmente en los últimos 3 o 4 milímetros del ápice. Para lograr obturar estas zonas, para que el cemento logre penetrar estas áreas, ¿cómo creen que lo hacemos? Realmente una lima no es capaz de llegar a esta zona, porque para que el cemento penetre necesito permeabilizarlo de alguna forma. Y por medios físicos, o sea, por medio de una lima no va a ser. Esto va a ser por medio de una irrigación constante y por medio de también de ultrasonido, que lo vamos a ver más adelante. De esta forma vamos a lograr que nuestro cemento pueda penetrar todas esas ramificaciones y lograr una mejor obturación realmente. A esto se le llama una obturación tridimensional. Y durante el proceso de penetración desinfectante, el proceso de irrigación del conducto radicular, nos vamos a enfrentar con muchos desafíos anatómicos que nos van a dificultar mucho que esa irrigación funcione de forma correcta. Son múltiples desafíos anatómicos que pueden presentarse. Por ejemplo, en molares inferiores, en raíces mesiales, tienen una alta prevalencia de canales intermediarios, intermesial. El canal intermesial está presente en muchas raíces de molares inferiores. Pero como lo dije anteriormente, depende mucho de qué estemos utilizando. Cuando estamos utilizando lupas o microscopio, vamos a ver de que la incidencia de ese conducto radicular está presente en más casos realmente. Entonces, pero si no estamos utilizando magnificación de imagen, por lo menos debemos de quitarnos la idea, porque es una idea que yo tuve por mucho tiempo cuando estaba en la universidad, que un molar inferior pues era 3 canales y si tenías mala suerte, pues te salía de 4 conductos. Entonces, pero nunca me imaginé que a veces pues podía aparecerse un quinto conducto ahí, un canal intermesial, que a veces pues nos puede complicar el asunto. Y si se fijan, pues realmente trabajar con microscopio nos abre un universo inmenso, realmente. Es totalmente otro mundo. Si se fijan, aquí con microscopio logré encontrar un canal intermesial, pero aquí donde está señalando la flecha, si cuando yo le di el zoom máximo al microscopio, logré ver de que existe otro conducto aquí. Pues ya este conducto ya no fuimos capaces de instrumentarlo, ya la lima no logra penetrar esas áreas, pero al menos hicimos de que nuestra punta de irrigación, nuestra punta de ultrasonido logre penetrar esas áreas para lograr descontaminarlo, ya que la lima no lo va a lograr. Y tenemos este otro tipo de complejidad anatómica. No sé si alguna vez aquellos que ya estén trabajando con endodoncia, alguna vez han visto este tipo de desafíos anatómicos. Esto es conductos en forma de C. Son muy complicados de tratar realmente y tienen una alta prevalencia de fracaso. Esta alta prevalencia de fracaso se da porque tenemos múltiples conductos en un solo diente realmente. A veces puede tener hasta 8 conductos realmente, pero para lograr identificarlo, este puede tener una forma triangular. La forma de la cámara pulpar es bastante profunda también. Y los canales principales que nosotros encontramos inicialmente fueron estos: el canal mesiovestibular, mesiolingual y el distovestibular. Tanto este como este y este otro acá los encontramos posteriormente con el microscopio. Y si se fijan, a ver acá, si se fijan, esa es una misma fotografía del mismo caso cuando ya hemos secado. Observen cómo se unen todos esos conductos radiculares. Y esos conductos radiculares no crean de que estaban así inicialmente. Esos conductos radiculares estaban de esta forma. Solo se miraba una pequeña línea oscura. Entonces, ya cuando somos más curiosos, utilizamos magnificación de imagen y utilizamos inserto ultrasonido, vamos a lograr ver de que aquí existen otros conductos. Y aquí lo podemos ver. Esa es la radiografía de obturación. Observen la gran cantidad de conos de gutapercha utilizados en esta zona y aún utilizando sistemas de ultrasonido para lograr que el cemento llegue a más área, todavía tenemos un vacío acá. Todos los canales que ven acá estaban unidos en uno solo, todos estos. El único que era independiente era este, que era este de acá. De ahí todos los conductos estaban unidos. Imagínense lograr descontaminar todo esto es sumamente complicado. Y cuando nosotros accedemos a este conducto radicular, a esta cámara pulpar, vamos a tener un elevado sangramiento, una hemorragia que a veces nos puede llegar a asustar porque pensamos de que perforamos o alguna cuestión, porque la anatomía de estos conductos radiculares, de ese sistema de conductos, es totalmente diferente a lo que hemos visto normalmente. Estos normalmente logran tener una forma de herradura, a veces hacen una C completa, a veces estos conductos se unen todos en una sola línea,
o a veces pueden llegar a estar separados. Este se le llama en forma de punto y coma. Punto, coma. Entonces, estos pueden llegar a tener diversas anatomías realmente. ¿Y cómo hacemos en los casos realmente que tenemos curvaturas acentuadas? Observen este caso que tiene una curvatura bastante acentuada realmente. Y hacer que el hipoclorito de sodio llegue hasta estas zonas es muy complejo, la verdad. Y normalmente tenemos que auxiliarnos, uno, de la conformación previa del conducto radicular y dos, de un ultrasonido para que el hipoclorito pueda llegar a estas áreas. Y aquí pueden ver algo, si ustedes son curiosos, vean la radiografía inicial y vean la anatomía que tiene el sistema de conductos radiculares. Si vemos la radiografía inicial, no podemos ver a cabalidad que este conducto radicular tiene una gran curvatura. Y a veces muchos alumnos me han preguntado, doctor, si utilizo localizador apical, ¿puedo prescindir de la radiografía de conductometría? La respuesta es no, realmente. No se puede prescindir una radiografía de conductometría, a pesar de que el localizador apical es muy exacto, y dejamos de lado esa parte, porque sí es muy exacto el localizador apical, él detecta la constricción apical. Entonces, él es bastante exacto, es muy fiable, pero hay una cuestión que el localizador apical jamás me va a poder dar. Y es que por medio de una radiografía de conductometría, este me va a dibujar la anatomía que tiene este sistema de conducto. Observen esta gran curvatura que vemos acá. Al tener esta gran curvatura, nosotros vamos a saber qué sistema vamos a utilizar. No podemos entrar. Imagínense si yo hubiese trabajado únicamente viendo la radiografía inicial y sin localizador perdón, sin radiografía de conductometría. Me voy directamente solo con el localizador confiado en la medida nada más del conducto. No hubiese visto que esta raíz es bastante curva y me hubiese metido con una Wave One Gold medium o una small aquí o un sistema con una ProTaper universal, con seguridad hubiese fracturado. Una Impro también hubiese fracturado acá. Fracturo o desvío canal o lo perforo. Entonces, por eso, aunque utilicemos localizador apical, siempre debemos tomar radiografía de conductometría. ¿Qué hacemos? Tenemos la radiografía inicial, comenzamos nuestra cirugía de acceso, colocamos lima con localizador de apical, llegamos hasta 0.0, tomamos radiografía. Ahí vamos a ver todo, prácticamente vamos a ver cómo se dibuja toda esa anatomía y saber qué tipo de limas mecanizadas vamos a utilizar. Y esta es la radiografía de obturación. Observen que el conducto radicular no solamente era curvo, sino que tenía una doble curvatura. Tenemos una curvatura acá y aquí también tenemos otra curvatura en esta zona. Estos conductos son especialistas en fracturar limas. Mucho cuidado con este tipo de conductos. Y para ese tipo de conductos radiculares son vitales o sumamente importante realmente la utilización de motores oscilatorios. No he ido a ninguna práctica ahorita que ustedes han tenido en el diplomado, pero cuando vaya voy a llevar un motor oscilatorio para que ustedes logren trabajar con ellos también y aprendan a utilizarlo para que lo implementen en su práctica clínica, porque para ese tipo de casos es una maravilla un motor oscilatorio. Porque una vez nosotros llegamos con esta lima 8 aquí, si ustedes observan, empezar a instrumentar haciendo movimientos de tracción e ingreso otra vez al canal es sumamente complicado, porque si nosotros sacamos mucho la lima, es muy difícil que vayamos a retomar otra vez esa curvatura. Entonces, nosotros ingresamos acá, como hicimos acá, en este caso, y aquí trabamos el motor oscilatorio y lo dejamos que él trabaje, que él permeabilice todo el conducto. De ahí nosotros ya solo iniciamos con el sistema mecanizado fácilmente. Ya nos hizo todo el trabajo. Y este es otro caso realmente con una anatomía muy compleja, la verdad. Observen la cantidad de conductos que tiene este molar inferior. Esto es una molar 6 inferior. 6 conductos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sumamente complejos. Y aquí les voy a dar un truco para ustedes detectar cuando existen canales intermedios. Si ustedes observan una distancia muy grande entre el conducto mesiovestibular y el mesiolingual, con seguridad entre medio de ellos, en medio de ellos va a existir más conductos radiculares. Siempre que vean esa distancia tan grande entre uno y otro, van a existir conductos radiculares. Miren los canales distales, están bien unidos uno con otro, pero estos están sumamente separados. Entonces, siempre que vean esa distancia tan grande, metan una punta ultrasonido en esa zona o con mucho cuidado ingresen con el explorador endodóntico o una lima 8 o 10 y con seguridad van a encontrar un conducto radicular ahí. Pero para poder lograr eso, pues necesitamos la magnificación de imagen sí o sí, ya sea con lupa o microscopio. De esa forma es que nosotros vamos a poder encontrar esos canales intermedios. Pero si no tenemos una lupa o microscopio, pues nos vamos a tener que acercar un poquito y lograr explorar. Tenemos que explorar con nuestro explorador endodóntico
recorrer toda esta área con nuestro explorador endodóntico y vamos a sentir si traba en algún lugar, ahí en esa zona nosotros ingresamos con una lima, con mucho cuidado. Doctor, una Entonces, pregunta. dígame, ¿Cuánto, cuánto es lo que se debe poner de la lupa? La ¿cómo? magnificación. La magnificación ¿Cuánto de, es? en Ok, de la endodoncia, lupa. sí, en endodoncia recomiendo yo iniciar con 2.5. Vale, en esta parte de las lupas es ¿Cómo sumamente, dijo, doctor? Disculpe. vale, cuando hablamos de lupas dentales, es sumamente importante saber qué lupa vamos a encontrar. Y aquí viene algo triste para el estudiante. No van a encontrar una lupa de buena calidad por menos de 800 a $1,000. Es muy triste, pero realmente si ustedes quieren una lupa de muy buena calidad que les funcione, tienen que invertir un poquito. Realmente, si tienen la oportunidad de invertir, genial, realmente. Esta lupa que estoy utilizando específicamente ahorita es de 2.5 aumentos. Esta fue la primera lupa que yo compré. La ventaja de este tipo de lupa es de que nos va a permitir trabajar en endodoncia, pero también trabajar en odontología general. Después yo me mudé a una lupa de 3.0 aumento, de 3.5, perdón. La de 3.5 ya me permitía observar otras cuestiones, otras cuestiones de la cámara pulpar, pero a mayor aumento disminuimos el campo operatorio. Una lupa de 2.5 aumento nos da mayor campo operatorio de visión. Una de 3.5 aumento es bien fuerte, entonces ya no nos va a servir específicamente solo para endodoncia. Si quieren una lupa versátil para trabajar en endodoncia y trabajar en odontología general, compren lupa de 2.5 aumento. Esa fue la que yo utilizo y es la lupa que yo utilizo para hacer, digamos, periodoncia, extracciones dentales, endodoncia, hago todo con lupa. Cuando tenía lupa, ¿verdad? Ahora que tengo microscopio, realizo todo con microscopio, pero lo importante es que utilicen una u otra cosa, no solo por la cuestión de aumentar su calidad de sus tratamientos, porque esta es una de las mejores inversiones que ustedes pueden realizar en la odontología, ya sea para endodoncia o para todas las áreas que vayan a trabajar. Esta es una de las mejores inversiones que pueden realizar, no solamente por eso, sino por ergonomía. Observen en el video aquí, cuando estoy trabajando con microscopio, mi espalda está totalmente recta y mi cuello está totalmente recto. Este es el objetivo del microscopio dental cuando lo sabemos utilizar correctamente. Muchas veces, porque a veces es bien complejo con los microscopios dentales porque no se nos enseña muchas veces a utilizarlo, incluso las lupas también. Esto requiere un entrenamiento previo. Muchas veces he visto que odontólogos utilizan el microscopio dental, pero están siempre con el cuello curvo, no están haciendo nada realmente. El objetivo del microscopio, más allá de la visión que te va a dar, es también tener mejor ergonomía. En esta posición en la cual estoy trabajando ahorita, yo puedo permanecer todo el día y al final del día no voy a tener dolores de espalda. Yo empecé a tener muchos dolores de espalda con 2 o 3 años de ejercer odontología. Desde que compré lupas empecé a disminuir porque la posición de la lupa, no tengo las lupas aquí, la verdad. Cuando yo trabajo con lupa, yo trabajo en esta posición y esto solo inclino mi cuello. No soy yo el que me voy a acercar al paciente, es el paciente que lo voy a levantar en el sillón dental. ¿Comprende? No soy yo que voy a estar haciendo esto. Simplemente, si veo que la visión está borrosa, yo vengo y levanto más el paciente o lo bajo. Pero mi posición siempre debe estar recta, con el cuello lo más recto posible. Y si ya tengo microscopio, pues la visión va a ser totalmente de esta forma. Vamos a tener una visión totalmente recta con espalda y cuello recto. Y de esta forma vamos a tener una ergonomía increíble. Entonces, lupas es lo mejor que pueden comprar. O el microscopio ya es un plus enorme, ¿verdad? Pero las lupas es lo mejor que ustedes pueden comprar para la práctica odontológica. Entonces, estas lupas me resolvieron tanto a mí. Estas las compré en Brasil, pero es de una marca estadounidense. De la marca, si ustedes pueden visitarla, pues pueden averiguar, es de la marca Perioptics. Perioptics es la marca de este tipo de lupas. La ventaja de estas lupas es que no pesan absolutamente nada. El marco de ellas es totalmente, no es delgado, sino que es súper, súper liviano, no pesa nada. No es como otras lupas que a veces son un poco más baratas y son bien pesadas. E incluso a veces tenemos que utilizar una especie de diadema para sostenerla. Estas lupas no pesan nada. Y otra gran ventaja de ellas es que nos permiten estar trabajando una gran cantidad de tiempo sin tener distorsión en el ojo. Cuando ustedes tal vez han utilizado lupas, a veces cuando yo estaba en la universidad utilizaba lupas a veces baratas, pero cada vez que ustedes entraban al campo de visión de la lupa, les distorsionaba la imagen y después de un rato les dolía la cabeza
por ese cambio de magnificación a visión normal. Este tipo de lupas están diseñadas para que tú estés trabajando mucho tiempo ahí y tú estés levantando la mirada y no vas a tener distorsión de imagen nunca, nunca te va a doler la cabeza. Entonces, esa es la ventaja de utilizar lupas de alta calidad. Bueno, y como les mencionaba, esto es un inserto de ultrasonido de la marca Health y eso lo pueden anotar si usan. Los insertos de ultrasonido que yo utilizo más son estos. El E6D, ese inserto ultrasonido, es sumamente bonito para trabajar, para encontrar cuartos canales en molares superiores, por ejemplo, para encontrar conductos que no logramos encontrar, digamos, por nuestra visión normal o por un explorador endodóntico. Con este inserto de ultrasonido vamos a hacer un desgaste selectivo del piso de la cámara pulpar y vamos a lograr encontrar otros canales. Y el otro inserto de ultrasonido y el que específicamente utilicé para esta zona es el E2D. El E2D es bien delgadito y logra trabajar estas áreas de istmo. Hacemos una especie de barrido tratando de unir este canal con este otro, barriendo de esta forma y de esa forma vamos disminuyendo hasta lograr encontrar otros conductos. El E10, lo utilizo para cortar gutapercha. Este es súper bonito porque ya prescindimos de aquello de estar con calor o a veces con un mechero a la par para lograr cortar esa gutapercha y ensuciamos todo porque se quema toda la cámara pulpar y se pone toda oscura. Entonces, con este inserto ultrasonido cortamos de un solo tajo y de forma limpia. Estos insertos ultrasonidos venían al país actualmente. No sé si alguno de ustedes vive fuera del país, pero realmente en El Salvador es muy complicado de encontrarlos, realmente. No sé si en el lugar donde ustedes viven es más fácil de encontrarlos. Tengo entendido que en Guatemala es muy, muy, muy fácil encontrar estos insertos de la marca Health. En El Salvador es sumamente complicado. No sé si se los siguen trayendo, pero siguen trayendo algunos que son chinos. Este es como una imitación de este, que es muy bueno. Con el doctor Henry los estuvimos utilizando, sí, nos resuelven realmente. No tienen el mismo filo que este, pero pues para nosotros pues nos resuelve, la verdad. Entonces es una alternativa. Y pues para finalizar esa parte de preparación biomecánica, debemos entender la zona crítica apical que en nuestro campo operatorio, o sea, la circunferencia, el diámetro total del conducto radicular, esta zona crítica apical la comprende unos 4 milímetros finales de la raíz, donde se van a localizar la mayor cantidad de ramificaciones y salientes hacia el ápice. Por eso que cuando ustedes ven una radiografía de un diente que tiene lesión, en el 80%, 90% de los casos, esa lesión está situada en el ápice. Rara vez van a ver una lesión localizada en la parte media de la raíz o en la furca. Casi siempre está en el ápice y es porque esa es la zona que contiene mayor cantidad de ramificaciones. Entonces, es la zona que nosotros no podemos dejar de lado. Debemos limpiar sí o sí esta zona con irrigación o con nuestras limas. Y esta es una fotografía por microscopio electrónico de barredura. Observen cómo el lápiz está totalmente erosionado por las bacterias. Por eso nosotros debemos hacer esa acción de conformar el conducto, de ensancharlo. Porque ahorita aquí el lápiz está totalmente sin conformarse, sin tratarse, sumamente pequeño. Puede ser de que este sea el diámetro de una lima 8, una 10. Cuando nosotros empezamos a ampliar hasta una lima 30, ya vamos a abarcar toda esta zona y estamos eliminando toda esta dentina infectada que se encuentra acá. Por eso es importante pues conformar nuestro conducto. Y las diferentes soluciones irrigantes que vamos a utilizar en endodoncia, pues son varias. Principalmente el hipoclorito de sodio es el más utilizado actualmente. A pesar de todos los avances científicos que tenemos, no logramos superar las cualidades que tiene el hipoclorito de sodio. También utilizamos mucho la clorhexidina, específicamente en su concentración de 2%, el EDTA, el lubrificante que es la glicerina. El EDTA no sé si han tenido la oportunidad de utilizarlo, pero esto es un quelante para casos de dientes que tengan canales o conductos atrésicos o tengan alguna interferencia dentro del conducto. Utilizamos EDTA, ya sea en su presentación líquida o su presentación en gel. En gel es como normalmente lo estamos utilizando ahora porque el líquido ha dejado de comercializarse en El Salvador. Es sumamente complicado de encontrar. Yo lo prefiero mil veces el líquido. El líquido es mucho más fácil de llevarlo a todo el sistema complejo de conductos radiculares. En gel es mucho más complejo, la verdad, y tenemos que valernos de otras herramientas para lograr de que ese gel logre llegar hasta el fondo realmente. Y el agua de cal, que es agua pues con hidróxido de calcio, yo he utilizado este tipo de agua con hidróxido de calcio muchas veces en casos de conductos radiculares que están sangrando mucho. Podemos contener ese sangramiento, esa hemorragia por medio de agua con hidróxido de calcio. Y estas soluciones irrigantes son divididas en dos.
aquellas que tienen una acción antimicrobiana, que es el hipoclorito de sodio y la clorhexidina, y aquellas que tienen una acción descalcificadora, que es el EDTA específicamente. Entonces, estos son los dos tipos de acciones, los dos tipos de soluciones irrigantes que vamos a utilizar en endodoncia. ¿Y cuáles son las propiedades de la solución irrigante ideal que nosotros estamos buscando? Principalmente que tenga una acción antimicrobiana. Necesitamos que hacer, porque si estamos utilizando una solución irrigante, no solamente es para hacer de que la dentina salga, sino que queremos hacer de que esa solución irrigante que llega a zonas donde no llega la lima rotatoria, la lima reciprocante, pues también tenga una propiedad antimicrobiana para que logre disolver todo ese tejido necrótico que está en esa zona y no simplemente llegue a ella. Necesitamos de que provoque una disolución de los tejidos, ya sea vitales o necróticos también, ya que, digamos, en casos, digamos, con molares inferiores que presentan un gran istmo y la lima no logra entrar ahí, y ahí paquete neurovascular ahí, este paquete nervioso, en esa zona, tenemos pulpa en esa zona, necesitamos que disuelva ese tejido, porque si no, pues vamos a tener el caso de que el paciente continúa con dolor, con mucha sensibilidad, a pesar de que nosotros ya hemos obturado el conducto radicular. Necesitamos que este modifique el pH también, ya que el pH alcalino interfiere con la integridad de la membrana citoplasmática de las bacterias. Entonces necesitamos que esta solución irrigante modifique el pH también de la zona. Una baja tensión superficial. Cuando nos referimos a baja tensión superficial, es la capacidad que tiene una solución irrigante de mojar más, de humectar más. Entonces, aquellas sustancias que tienen una baja tensión superficial tienen mayor capacidad de penetración. Entonces, y también necesitamos que esta sea biocompatible con los tejidos periapicales. Y este hipoclorito lastimosamente no es biocompatible con los tejidos periapicales. Es una sustancia altamente irritante para los tejidos periapicales, pero pues nosotros buscamos de que la solución irrigante que vayamos a utilizar sea biocompatible. Y si no es biocompatible, pues tenemos que tener cuidado que no se vaya a extravasar eso en los tejidos. Necesitamos que esta sustancia remueva el smear layer o barrido dentinario también, que sea lubrificante y evite el oscurecimiento de la dentina también. Y bueno, la sustancia más importante, digámoslo así, en endodoncia y más utilizada es el hipoclorito de sodio. Y esta pues no es más que una sal, la unión de dos compuestos químicos, que es el ácido hipocloroso y el hidróxido de sodio. Y esta es llamada un compuesto halogenado una vez que contienen entre sus elementos químicos componentes que pertenecen a los compuestos halogenados de la tabla periódica. Por eso se llaman compuestos halogenados. Y eso lo podemos encontrar en diferentes concentraciones, al 5%, que es el agua tratada con cloro, que es digamos, la lejía pura que nosotros encontramos en supermercados, al 5% normalmente, al 2,5%, al de 2 a 2,5%, al 1% y al 0,5%. ¿Cuál vamos a utilizar dependiendo cada caso? Aunque con experiencia, por ejemplo, yo utilizo directamente el hipoclorito de sodio puro, pero este, debemos de tener mucho cuidado porque en caso cuando tenemos ápices abiertos en pacientes con ápices inmaduros, no podemos utilizar este tipo de concentración, porque si logramos extravasar, que casi con seguridad lo vamos a hacer, vamos a provocar una gran irritación y posiblemente un accidente por hipoclorito grave. Entonces, en ese caso podemos utilizar una sustancia, una de por 0,5% o 1%. ¿Y cuáles son las acciones que tiene el hipoclorito? El hipoclorito de sodio inicialmente tiene una acción de ser solvente orgánico y de grasa, y esto es gracias a una acción llamada saponificación. Y esto debido a la presencia de hidróxido de calcio. ¿Y qué es la saponificación? La saponificación no es más que un proceso químico en el cual las moléculas que componen la grasa, o sea, los triglicéridos, al entrar en contacto con una sustancia alcalina, o sea, el hipoclorito de sodio, específicamente el hidróxido de calcio, ellos entran en contacto y forman jabón y glicerina. Son los dos componentes que se forman por medio de la saponificación. Entonces, sustancia alcalina entra en contacto con las grasas, o sea, el tejido orgánico, y forma jabón y glicerina. Eso es saponificación. ¿Qué es la glicerina? Realmente la glicerina, si ustedes en algún momento se han colocado hipoclorito de sodio en el dedo, van a ver de que inmediatamente se le pone como viscoso. Esa es la glicerina. Es un material, es una sustancia que es muy lubrificante y es muy difícil de retirar. Entonces, eso es lo que provoca la saponificación, la formación de glicerina. Y también otra acción del hipoclorito de sodio es que él tiene un efecto bactericida y antimicrobiano. Y esto es gracias al ácido hipocloroso. El ácido hipocloroso provoca una liberación de cloro naciente y oxígeno naciente, y el cloro naciente mata patógenos y virus.
Y el oxígeno naciente es vital para destruir todos aquellos microorganismos anaerobios, por eso es altamente efectivo el hipoclorito de sodio. Esa liberación de cloro naciente se une al grupo amina de las proteínas, formando cloraminas, y una vez formando cloraminas, inhibe las enzimas bacterianas, y de esta forma las logra destruir. Entonces son las acciones que tiene el hipoclorito de sodio. Y aquí vemos un efecto, por ejemplo, en este video que tomé una vez, vamos a acercarnos un poco más y van a lograr ver todas esas pequeñas burbujas, todo eso oxígeno naciente y cloro naciente, y logran ver cómo van todos los tejidos necróticos disolviéndose. Todo eso que ven ahí es tejido necrótico que antes era una sustancia insoluble, porque el tejido necrótico es como una especie de masa realmente que se encuentra en los conductos radiculares, entonces no la podemos aspirar. Pero si nosotros colocamos hipoclorito de sodio, esa sustancia insoluble se vuelve una sustancia soluble y la podemos fácilmente aspirar por medio de nuestra cánula. Otra acción del hipoclorito de sodio, pues es que neutraliza el producto tóxico necrótico también por medio de la acción bactericida y antimicrobiana que esta tiene, ¿verdad? Tiene un pH alcalino también de 11 a 11,5 también, que es vital también para promover un ambiente que no sea favorable para la reproducción de más microorganismos. Deshidrata y solubiliza las proteínas también, volviéndolo a sustancias más solubles para poder aspirarlas fácilmente. De eso se trata la deshidratación y solubilización de proteínas. Y es un agente blanqueador, por último. ¿Para qué nosotros ocupamos de que el hipoclorito de sodio sea un agente blanqueador? Se observan estos dos casos. Eso lo vamos a encontrar mucho cuando ustedes le refieran un caso clínico. La dentina está totalmente oscurecida, el piso de la cámara se ve totalmente sucio, realmente no logra, a veces nos cuesta localizar los conductos radiculares en ese tipo de dentina también, pero después de un tiempo de estar en contacto con hipoclorito de sodio, observen la gran diferencia, son los mismos casos. Eso es lo que provoca el hipoclorito de sodio, es un efecto blanqueador. Y es muy bueno realmente porque promueve también una imagen de limpieza, además de que desinfecta toda esa área también y nos logra facilitar la visualización de los conductos radiculares además. Y por último, tiene una baja tensión superficial. La baja tensión superficial, esta propiedad mejora su flujo hacia zonas inaccesibles mediante un efecto de humectación. Y es lo que les mencionaba, si ustedes les colocan hipoclorito de sodio en la mano, de repente van a tener toda la mano viscosa. El hipoclorito de sodio tiene una enorme capacidad de humectar fácilmente todas las áreas. Entonces, esa enorme capacidad se traduce a nuestro campo operatorio, que es el sistema de conductos radiculares. Colocamos hipoclorito de sodio, inmediatamente él va a comenzar a penetrar bastantes áreas. Eso es gracias a la baja penetración, a la baja tensión superficial que tiene esta sustancia. ¿Y cuáles son los factores que van a interferir en la acción del hipoclorito de sodio? Primeramente, el pH de la solución. El pH de la solución, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, Dakin, la solución de Dakin, que era 0,5%, ¿lo recuerdan? En la Primera Guerra Mundial, Dakin utilizaba el hipoclorito de sodio para tratar las heridas de los soldados, pero él observó que las cicatrices, pues, las heridas tardaban mucho tiempo en cicatrizarse, porque si se recuerdan, hablamos de que el hipoclorito de sodio tiene un efecto de degradar sustancias solvente, es un solvente orgánico, degrada toda la materia orgánica, pero también es bactericida. Pero cuando nosotros colocamos hipoclorito de sodio directamente en una herida, él va a desinfectar, pero también se va a destruir, va a comerse prácticamente toda la materia orgánica. Y por eso Dakin estaba observando que retrasaba mucho las heridas. Para él intentar seguir utilizando el hipoclorito de sodio, utilizó ácido bórico. Al meterle ácido bórico a la sustancia, él logró interferir con el ácido hipocloroso, el hidróxido de sodio, perdón, el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio es lo que le da el pH alcalino a la sustancia del hipoclorito de sodio. Y el hidróxido de sodio es lo que hace que sea un solvente orgánico. Entonces, Dakin, por medio del ácido bórico, logró que el hipoclorito de sodio ya no siguiera disolviendo materia orgánica, pero sí siguiera siendo una sustancia bactericida. Utilizó hipoclorito de sodio al 0,5% para tratar las heridas. Entonces, esa es la importancia del pH de la solución. Cuando tenemos un pH alto es porque tenemos hidróxido de sodio presente. Y si tenemos un pH bajo, pues esta no va a tener capacidad de disolver materia orgánica o va a ser mucho más lenta. La temperatura es otro factor que interfiere en el hipoclorito de sodio.
Lamentablemente, el hipoclorito de sodio es una sustancia que es muy inestable dependiendo de los medios donde nosotros lo vayamos a guardar, y ya lo vamos a ver en este estudio. Este estudio fue realizado en la Universidad de San Pablo. Este profesor de Jalma Pécora es el profesor, fue profesor del doctor Henry. Yo lo logré conocer, una leyenda de la endodoncia realmente en Brasil y a nivel mundial. Algunas de las personas que están aquí las logré conocer como profesora, como el profesor Van Zandt y el Reginaldo Silva, que son químicos en la Universidad de San Pablo, pero ellos hicieron este estudio para estudiar cuál era el tiempo de vida del hipoclorito de sodio dependiendo del medio en el cual nosotros lo guardamos. Y observen esta tabla. Estas tablas son de 0 días a 510 días realmente. Y aquí tenemos refrigerador a temperatura ambiente y el luz solar directa. Comenzamos con un contenido con una concentración de 5% en refrigerador después de un año. ¿Y por qué estamos hablando de un año? Porque muchas veces he visto odontólogos que compran muchas botellas de hipoclorito de sodio. No se van a acabar 10, 15 botellas de hipoclorito de sodio en 6 meses, un año. A veces les puede durar más porque utilizamos tal vez 30 ml por cada caso. Entonces, si compramos un montón de botellas de hipoclorito de sodio y las mantenemos almacenadas, démonos cuenta, seamos conscientes de que ese hipoclorito de sodio que tenía una concentración de 5% después de un año, aunque no haya sido utilizada, ya va a tener una concentración de 2% en el refrigerador, a temperatura ambiente de 2,36 y en luz solar directa, porque el calor y la luz solar directa es la razón por la cual disminuye tanto la concentración de hipoclorito. Por eso, si vamos a almacenar el hipoclorito de sodio, de preferencia, como lo vemos en este estudio, guardémoslos en el refrigerador y en una botella que no entre luz sobre ella. Si es una botella transparente, tenga que seguro que esa sustancia ya no es del 5%, ya disminuyó a un 3 o un 2% en poco tiempo. Entonces traten de mantenerla en una botella que sea totalmente, o píntenla de negro, o utilicen una botella que sea totalmente opaca, que no entre luz. Otro factor que interviene en el hipoclorito de sodio es la materia orgánica. A mayor cantidad de materia orgánica, o cuando entre en contacto el hipoclorito de sodio en la materia orgánica, él comienza a inactivarse inmediatamente. Por eso nosotros debemos dejarnos de la idea que si colocamos hipoclorito de sodio por 1 hora dentro del conducto radicular, va a desinfectar mejor. Realmente, una vez el hipoclorito de sodio entra en el conducto, comienza a inactivarse por la presencia de materia orgánica. Entonces, por eso debemos estar renovando el sistema de conductos con el hipoclorito. Estamos renovando, irrigamos, instrumentamos, volvemos a irrigar. Estamos constantemente irrigando porque el hipoclorito que colocamos hace 5 minutos ya se está inactivando por la materia orgánica presente dentro del conducto. La concentración de la solución, a mayor concentración, más facilidad de disolver tejido orgánico. Y este es otro estudio también realizado en la Universidad de San Pablo, que estudió las propiedades físico-químicas de las soluciones de hipoclorito de sodio en diferentes concentraciones antes y después de la disolución de tejido pulpar. Esto fue en bovinos, o sea, en cerdos, y en vacas también lo utilizaban ellos también. Cualquiera de los dos lo utilizaba, a veces en ratones también. Entonces ellos determinaron que la velocidad de disolución de tejido orgánico es directamente proporcional a la concentración de la solución. O sea que a mayor concentración, más velocidad de disolver tejido orgánico. ¿Y cuáles son las desventajas del hipoclorito? Es altamente irritante a los tejidos periapicales. Y esto es una de las grandes desventajas del hipoclorito de sodio. Espero que nunca nos pase, que gracias a Dios nunca más ha sucedido. Lamentablemente, pues les ha sucedido a muchos. Un accidente por hipoclorito son de los peores accidentes que le pueden suceder a un odontólogo. Son muy traumatizantes para el paciente y para el profesional. Este causa un dolor severo, edema inmediato, equimosis, sangrado profundo por medio del conducto radicular y una necrosis también de los tejidos. Y esto es lo que causa más dolor, la necrosis que provoca. A veces esto no se puede prevenir, o a veces tal vez digamos que es mucho más difícil de prevenirlo, sobre todo en aquellas raíces que tienen áreas de fenestración, o sea que no conservan la tabla ósea en ciertas zonas. Y si esa raíz tiene un canal lateral, por ahí se va a salir el hipoclorito, y aunque nosotros utilicemos agujas de irrigación de salida lateral, lamentablemente es posible que se salga hipoclorito por esa zona. Si nosotros se nos va un poquito hipoclorito los tejidos periapicales y el paciente se empieza a quejar de dolor inmediatamente, irrigamos inmediatamente con suero fisiológico abundantemente. Podemos colocar también anestésico
directamente en el conducto radicular para tratar de calmar el dolor. Vamos a dejar antibiótico al paciente también y analgésico antiinflamatorio y lo vamos a mantener en observación. Es muy probable que el paciente vaya a colocarse de esta forma toda su piel. Va a presentar edema, quimosis también. Entonces, hay que informar muy bien al paciente, pero como les menciono, es muy traumático para el paciente y para el profesional porque ninguno de nosotros pues quiere ver a nuestro paciente de esta forma y quieras o no, el paciente va a buscar siempre a alguien que culpar, aunque no haya sido nuestra culpa, aunque nosotros no lo podamos evitar a veces, pues puede llegar a suceder y el paciente va a tratar de culpar a alguien. Y también, como les mencioné, causa una necrosis. Observen el contacto directo que tiene el hipoclorito de sodio en la mucosa, lo que provoca. Y ese fue un estudio, también un reporte de un caso clínico. Por eso yo no concibo la idea de que algunos pues trabajen la endodoncia sin dique de goma. Yo he visto pacientes, he visto profesionales odontólogos que trabajan la endodoncia con algodones, colocan aguja de irrigación y están con un algodón. Y el paciente se acostumbra tanto, o sea, cuando yo vine a trabajar, porque yo trabajo en la zona oriental y soy el único endodoncista actualmente en la Unión, entonces vine a un campo, a un sistema donde los pacientes nunca estaban acostumbrados a ser tratados con un especialista. El paciente estaba acostumbrado al sabor del hipoclorito de sodio en su boca, a las quemadas por hipoclorito de sodio, acostumbrado a que la endodoncia falla. Por eso, a eso es lo que nos vamos a enfrentar y probablemente ustedes se vayan a enfrentar a esto y van a entrar en una fase de educación a todos sus pacientes, que ellos vuelvan a recobrar la confianza con un tratamiento de endodoncia, porque se van a enfrentar a muchos pacientes que le van a decir que la endodoncia no funciona, pero quienes les han estado haciendo estas endodoncias, lamentablemente odontólogos que no tienen la capacidad técnica ni los instrumentos adecuados para realizarla y por eso fracasan los casos, lamentablemente. Y esa otra desventaja que les había mencionado, que es una solución muy inestable que sufre por la temperatura, por el lugar de almacenamiento y por el tiempo en el que es guardado también. Y que sufre inactivación por materia orgánica y por eso precisamos de renovación constante. Y por último, la última desventaja, pues si tal vez a muchos de ustedes les ha sucedido, de color a tejidos. Hay que tener mucho cuidado. En algunos casos, yo acostumbro a decir al paciente que el día que vayamos a hacer el tratamiento no lleve camisas oscuras, lleve camisa blanca, porque sí, no, a veces no nos damos cuenta realmente, pero pueden salir volando algunas gotitas. Si le cae la ropa al paciente, es muy triste, la verdad, y el paciente a veces puede llegar a molestarse porque decoloramos sus tejidos. Así que siempre tengamos mucho cuidado de colocar un babero o decirle al paciente que no llegue con ropa oscura ese día. Y efectos negativos en la matriz orgánica de la dentina, sumamente importante esta parte. El hipoclorito de sodio tiene un gran efecto negativo sobre esa materia orgánica. La materia orgánica, pues, de la dentina está conformada, en su mayoría por colágeno tipo 1 y proteoglicanos. Y estos componentes, pues, tienen un papel fundamental en la integridad estructural de la dentina. O sea que el hipoclorito de sodio actúa directamente sobre los componentes que tienen integridad estructural de la dentina. Y observan este estudio. Este estudio evaluó el efecto del hipoclorito de sodio en raíces de humanos. 1 hora de hipoclorito de sodio, 5 ml, observen. Al 1%, después de 1 hora, el módulo de elasticidad no disminuyó tanto realmente, pero observen al 5% el módulo de elasticidad de la dentina cómo disminuyó grandemente, a la mitad prácticamente. O sea que la estructura, la parte estructural de la dentina la hemos disminuido casi al 50%, al 9% es peor Ya todavía. estuvo. Y aquí observen estos tubos de dentina, esa es parte del mismo estudio. Ellos colocaron unos pequeños tubos de dentina, 2 horas de hipoclorito de sodio en contacto con hipoclorito de sodio al 5%. Observen la gran cantidad de grietas en la dentina. Esto es un diente ya que ya quedó fragilizado. Y usted dice, doctor, pero 2 horas de tratamiento, póngase a pensar a veces en aquellos tratamientos que se nos alargan, se nos fracturó una lima o fueron muy complejos y no se nos va el tiempo y cuando nos venimos a dar cuenta ya tenemos 2 horas y media trabajando con el mismo paciente y esta es una dentina que está en contacto directo con el hipoclorito de sodio todo el tiempo. Observen la gran cantidad de grietas provocadas por el hipoclorito de sodio en la dentina. Entonces, las consideraciones finales del hipoclorito de sodio, el volumen utilizado que debemos nosotros tratar en endodoncias de 3 a 5 ml entre cada lima. Entre cada lima, cambio de lima, ya sea mecanizado o manual, vamos a utilizar 3.5, 3 a 5 ml entre cada lima. Y volumen y repetición.
siempre el volumen y repetición. Debemos de estar renovando el hipoclorito de sodio, no dejarlo mucho tiempo en el conducto radicular. Vamos a adelantar un poquito eso para ya tratar con la parte. Bueno, estos son sumamente importantes estudios realmente. Este estudio evaluó las diferentes concentraciones de hipoclorito de sodio, porque ustedes pueden pensar, bueno, entonces utilizo hipoclorito de sodio al 5% una sola vez, porque va a disolver el tejido orgánico más rápido y pues voy a aumentar también los tiempos de trabajo, ¿verdad? Y también va a disolver la mayor cantidad de tejido orgánico en esa zona. Pero observen este estudio. Este estudio utilizó hipoclorito de sodio al 5% y al 1%, 5 ml, y ellos utilizaron el Periapical Index. El Periapical Index es un score que mide el tamaño de la lesión, partiendo desde 5, que el 5 es una lesión bastante grande, y 1 cuando ya es una lesión bastante pequeña. Entonces, el hipoclorito de sodio en alta concentración, que comenzó con una puntuación de 4, después de un año ya tenía una puntuación de 1, ya había disminuido bastante. Pero observen la concentración, en una baja concentración, comenzó en un 3%, en una puntuación de 3, y también había logrado disminuir a 1. O sea que el hipoclorito de sodio, ellos encontraron que tanto el hipoclorito de sodio en alta concentración como en baja concentración lograba el mismo objetivo. Lograron disminuir la lesión, lograron disminuir la cantidad de microorganismos, y ellos concluyeron que la frecuencia y volumen de la solución puede compensar los efectos de la concentración. Entonces, en aquellos casos donde nosotros tengamos ápices abiertos, ápices inmaduros, utilicemos hipoclorito de sodio en menores concentraciones, y nosotros lo vamos a compensar utilizando más hipoclorito en esa zona para lograr disminuir esa cantidad de microorganismos. Y la otra sustancia que utilizamos mucho en entonces la clorexidina, es un compuesto halogenado porque pues también contiene componentes que pertenecen a la tabla periódica de los compuestos halogenados también. Contiene cloro, realmente la clorexidina también, entonces por eso es un compuesto halogenado. Y este comenzó a utilizarse en 1940 y fue el primer antiséptico utilizado a nivel mundial para limpieza de heridas en la piel y de las membranas mucosas. Y esta es una biguanida catiónica. La bicuanida catiónica no es nada soluble en agua, y por eso se utiliza en su forma más estable, que es la sal. Y dentro de la sal está el diacetato, diclorhidrato y el digluconato. El digluconato es la forma más soluble, y por eso lo utilizamos como digluconato de clorexidina, porque es la forma más estable y la más soluble en agua. Muy bien, y entonces esto comenzó a utilizarse en 1961 como esterilización del campo operatorio. Así se inició la clorexidina como irrigante, fue hasta 1964, y lo utilizamos en concentraciones de 0,2% en el área de periodoncia y al 2% en el área de endodoncia. Y lo podemos encontrar tanto en líquido como en gel. Yo recomiendo, si pueden encontrarlo en líquido, es muchísimo mejor que el gel realmente. Es mucho más fácil de llevar a nuestros conductos radiculares. Y entre las propiedades del digluconato de clorexidina, pues es un antibacteriano de amplio espectro, tiene una propiedad vital que es sumamente importante, que es la sustantividad. Esta propiedad es sumamente importante en la clorexidina porque le permite mantenerse activa por mucho tiempo, a pesar de que nosotros ya hemos terminado el conducto radicular, ya hemos terminado el tratamiento, ya nosotros ya hemos obturado medicado. La clorexidina aún así va a continuar actuando por varios días, porque se une a la superficie del esmalte y la dentina por un efecto electroestático que voy a explicar más adelante. Y este también tiene una baja toxicidad también. Entonces esto es muy bueno. Ya vemos de nuevo, tiene bastantes propiedades muy positivas. Es antibacteriano, puede actuar por mucho tiempo, tiene baja toxicidad, o sea, no vamos a tener mucho problema si lo extravasamos, no como el hipoclorito, que sí debemos tener mucho cuidado. ¿Y cuál es la acción antibacteriana que se realiza? Pues tiene una afinidad, una alta afinidad a la pared celular de los microorganismos, porque esto es una sustancia con moléculas cargadas positivamente, y las paredes celulares de los microorganismos tienen una carga negativa. Entonces estas se unen por una acción electrostática, tienen una afinidad por esa pared celular de los microorganismos. Al unirse a la pared celular de los microorganismos, altera el equilibrio osmótico. Una vez se altera el equilibrio osmótico, aumenta la permeabilidad celular, y o sea, la clorexidina logra penetrar la bacteria y precipita el citoplasma, destruyendo la bacteria de esa forma. Este es efectivo contra bacterias aerobias y anaerobias, gram positivas y gram negativas, y tiene un efecto, como les mencioné anteriormente, bactericida y bacteriostático. Bacteriostático
O sea, no va a destruir la bacteria, pero va a impedir que esa se continúe reproduciendo. Y esto lo logra a través de la inhibición de la síntesis de ATP. O sea, la clorexina desprovee de aquella molécula que le da energía a la bacteria. Y por eso tiene una acción bacteriostática. Inhibe de que ésta se continúe moviendo, se continúe reproduciendo. Y tiene un efecto bactericida porque provoca la ruptura de la membrana citoplasmática. ¿Y cuál es la solución que debo utilizar? Si acabamos de ver que la clorexidina tiene las mismas propiedades antibacterianas que el hipoclorito de sodio, pero con el plus de que esta no es tóxica para los tejidos. Esa es la gran ventaja de la clorexidina. Entonces, ¿cuál debo utilizar? Y este estudio evaluó la eficacia antimicrobiana de ambas sustancias. Y ellos se encontraron que después de utilizarla, hubo una reducción bacteriana con ambas sustancias y no hubo ninguna diferencia significativa en cuanto a la eficacia con ambas sustancias. Quiere decir que tanto clorexidina como hipoclorito de sodio son altamente efectivos. E incluso en algunos casos puede ser la clorexidina más efectivo que el hipoclorito de sodio. Y este fue otro estudio también que evaluó también la reducción bacteriana con hipoclorito de sodio y clorexidina. Observen la cantidad de microorganismos que fueron reducidos por medio del hipoclorito de sodio y por medio de la clorexidina. Todos son iguales, 99, 99, 100, 100, 99, 99. Solo en este caso, o sea, hay que ver por qué no logró reducirse en este caso la clorexidina de los microorganismos, pero de ahí la mayor cantidad de casos todos tienen la misma efectividad. Pero ¿cuál es la diferencia del hipoclorito y la clorexidina? Y por ejemplo, en este estudio ellos concluyeron que ambas soluciones utilizadas presentaron resultados similares en cuanto a la eliminación bacteriana. La diferencia que entre uno y otro, vamos a ver, es esta. La desventaja de la clorexidina es que no tiene absolutamente ninguna propiedad de disolver materia orgánica. Y eso es un gran problema. La clorexidina puede ser de amplio espectro, puede tener la misma efectividad que el hipoclorito de sodio, pero si en esta zona donde no tocó la lima, la clorexidina llega, no va a lograr disolver esa materia orgánica. Esa materia orgánica va a quedar ahí. Entonces, ese es el gran problema de la clorexidina, que no consigue disolver materia orgánica. Eso lo logra solamente el hipoclorito de sodio. Y otra desventaja de la clorexidina, es probable que el doctor Henry se los haya dicho o se los va a preguntar en algún momento, la combinación de hipoclorito con clorexidina forma paracloranilina. Es esta sustancia rojiza. Y esta sustancia rojiza es muy compleja de quitar de la dentina y muchas veces no se logra quitar. Si ustedes están irrigando con hipoclorito y luego van a pasar a clorexidina, ustedes irrigan hipoclorito, luego suero fisiológico y luego colocan la clorexidina. Necesitamos primero limpiar el conducto del hipoclorito de sodio antes de colocar clorexidina. Si no, inmediatamente ustedes colocan la clorexidina en el conducto, se van a asustar porque van a ver que se pone rojo todo el conducto, todo el diente, perdón, todo el diente va a empezar a salir una sustancia roja y esa sustancia roja pigmenta todo el diente y de repente tenemos un diente oscurecido totalmente. Así que tener mucho cuidado con esa sustancia que se forma por la precipitación de ambas sustancias. Y por último tenemos el EDTA. El EDTA pues se comenzó a utilizar, si usted observa, en 1894. Doctor, una consulta. ¿Y cómo hacer porque dijo de que para pasar de hipoclorito a clorexidina, colocar suero fisiológico, pero para revertir eso que se produce? Si se nos llega a formar, lo vamos a saber inmediatamente. Para empezar, inmediatamente nosotros vemos que se ha formado para cloranilina, empezamos a irrigar abundantemente con suero fisiológico. También podemos utilizar una brochita que las utilizamos para hacer profilaxis. Podemos colocar la brochita dentro del conducto radicular y empezar a limpiar. Es probable que no logremos eliminar la mayor cantidad de paracloranilina. Es un gran problema, la verdad. Por eso debemos de ser sumamente cuidadosos de no mezclar ambas sustancias porque crea eso. Además de que hay muchos estudios, esto todavía sigue en controversia, pero la paracloranilina, hay muchos estudios que afirman de que es cancerígeno también. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta sustancia. Como les menciono, es muy difícil a veces removerla. A veces cuando se ha formado inmediatamente, nosotros empezamos a irrigar, logramos este, disminuir bastante la presencia de paracloranilina, pero no la vamos a eliminar totalmente. Es muy difícil revertir esto. A veces se puede lograr con un blanqueamiento interno.
Tal vez en un molar no va a ser tanto problema. Tal vez le vamos a lograr colocar una corona a este diente, pero un incisivo central sí es un problema esto. Entonces, en ese caso, es probable que vayamos a tener que recurrir a un blanqueamiento interno para lograr eliminar esa paraclorinilina. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta, doctor. Al momento de irrigar con clorexidina, ¿usted nos recomienda ya hacerlo al finalizar nuestro tratamiento? Exacto, ese va a ser el protocolo. El doctor le va a explicar ese protocolo en algún momento y también se lo voy a explicar aquí. El protocolo que nosotros utilizamos es hipoclorito de sodio que estamos utilizando durante todo el procedimiento de la endodoncia, luego suero fisiológico, luego utilizamos EDTA, luego suero fisiológico y por último la clorexidina y la dejamos actuar unos 5 minutos. Luego removemos y colocamos nuestra medicación o obturamos. ¿Por qué colocamos EDTA antes de la clorexidina? Ya voy a explicar cuál va a ser la acción del EDTA realmente, pero el EDTA, en resumen, provoca una permeabilización de los tubulillos dentinarios. Y de esa forma vamos a permitir que la clorexidina penetre todos esos tubulillos dentinarios donde hay bacterias y aumente mucho más la acción antimicrobiana de esta sustancia, ya sea de la clorexidina o el hidróxido de calcio que vayamos a utilizar para medicar. El EDTA va a permeabilizar toda esa zona y eliminar todo el barrido dentinario que está en la pared para que logre penetrar todas esas áreas. Entonces, por eso, antes de la solución irrigante final, podemos utilizar clorexidina, perdón, EDTA. O antes de obturar, si no utilizamos clorexidina porque tal vez es un caso vital, por ejemplo, no ocupamos una acción antimicrobiana, pero podemos utilizar EDTA para obturar y de esa forma vamos a permeabilizar conductos laterales y lograr pues que se sellen esos conductos laterales con cemento. ¿Cuánto tiempo lo utilizamos? Un promedio de 3 a 5 minutos podemos utilizar el EDTA. Muy bien, el EDTA, como estábamos hablando, vamos a entrar directamente en materia. Cuando hablamos de EDTA, pues debemos entender cuál es la acción que realiza el EDTA. Y la dentina, pues cuando hablamos de dentina, no es más que un complejo molecular donde los iones calcios ocupan un lugar preeminente, o sea, sumamente importante. Y dentro de la dentina, pues esta está formada en su mayoría por materia inorgánica, en un 70%, y esta materia inorgánica es fundamentalmente hidroxiapatita. Y la hidroxiapatita no es más que la unión de cristales de hexafosfato cálcico deshidratado. Cuando nosotros colocamos un quelante en la dentina, esta va a provocar un secuestro de iones calcio, o sea, la acción que realiza el EDTA dentro de los conductos radiculares es el secuestro de iones calcio. Si nosotros le quitamos los iones calcio, estamos quitándole digamos, la mayoría de materia orgánica a la dentina y de esa forma la dentina se va a poder desprender o disolver más fácil, se va a volver más blanda, por así decirlo. Y por eso el EDTA nosotros lo utilizamos para localización de entrada de conductos radiculares. Aquellos conductos radiculares que estén atrésicos o que tengan cálculos pulpares en la cámara pulpar, podemos utilizar EDTA para que sea más fácil de remover esos conductos radiculares, esos cálculos pulpares. También el EDTA nos va a provocar un ensanchamiento químico por lo mismo que estamos hablando. Colocamos EDTA, desprovee de iones calcio a la dentina se desprende prácticamente o se remueve más fácil de las paredes, de esa forma el conducto se ensancha un poco, elimina el barrido dentinario que es sumamente importante para que la medicación y el cemento utilizado en obturación logre penetrar, mejorar la limpieza mecánica de la pared dentinaria también. Y eso es lo que estamos hablando anteriormente también. Todo esto es un barrido dentinario. Esas son imágenes por un microscopio electrónico de barredura. Estos son los túbulos dentinarios que están alojados muchos microorganismos patógenos y observen la camada o la capa de barrido dentinario que está taponando todos esos túbulos dentinarios. Aquí no va a entrar ni medicación, ni hipoclorito, ni clorexidina, ni cemento. Y si estos son conductos laterales, aquí no va a penetrar nada. Entonces necesitamos algo para remover este barrido dentinario y eso lo va a lograr el EDTA. Entonces, por eso es sumamente importante la utilización de EDTA previo a la obturación del conducto radicular. Porque cuando utilizamos nosotros las limas mecanizadas, ya sean manuales o mecanizadas, ellos mandan toda la dentina a la circunferencia y terminan taponando. Toda la dentina que es cortada la manda a la circunferencia y terminan taponando todos los tubulillos dentinarios. Otra ventaja del EDTA es que provoca un aumento de la permeabilidad dentinaria a los medicamentos, lo que hablamos.
Si nosotros permeabilizamos por medio del EDTA los tubulillos dentinarios, vamos a permitir que la medicación logre entrar y logre descontaminar de mejor forma. Y mayor adhesión del cemento a la pared dentinaria, porque el cemento se va a adherir, va a tener una tracción, un proceso de microanclaje mecánico al cemento dentro de esos tubulillos dentinarios gracias al EDTA. Y también lo utilizamos pues para preparación de conductos estrechos y calcificados. Y aquí vemos una fotografía también. Observen la gran cantidad de tubulillos dentinarios ya permeabilizados. Prácticamente provoca un efecto de erosión en la pared dentinaria, permeabilizando todos esos tubulillos dentinarios y permitiendo que todos estos microagujeros, nanoagujeros posiblemente, logre ser penetrados por las sustancias irrigantes y la medicación. Muy bien. Estamos casi finalizando. ¿Cuáles son los aspectos físicos implicados durante el proceso de desinfección? Son dos. Los aspectos físicos son la irrigación y la aspiración. La irrigación es el acto de aplicar una solución mediante presión y la aspiración es la extracción mediante succión de líquido y partículas sólidas. Esos son los dos aspectos físicos que están implicados en el proceso de irrigación, de desinfección, perdón, del sistema de conductos. Y para nosotros lograr un efecto de irrigación, primeramente nosotros necesitamos escoger el calibre adecuado de nuestra aguja de irrigación. Si nosotros colocamos una aguja de irrigación muy grande, para empezar, vamos a hacer de que la aguja de irrigación solo logre penetrar los primeros milímetros del conducto radicular. Segundo, lo va a taponar y no va a permitir un reflujo del hipoclorito de sodio, la sustancia que vamos a utilizar, como se observa en esta imagen. El hipoclorito de sodio entra e inmediatamente está saliendo por medio de nuestra cánula. Entonces, eso provoca un efecto de turbinamiento de la sustancia irrigante. Y ese turbinamiento está haciendo un proceso de lavado mecánico de todas las bacterias también en esta zona. Si nosotros taponamos con una aguja muy gruesa esto, el hipoclorito no va a salir. Y algún lugar va a tener que salir ese hipoclorito de sodio. Y la única vía de salida va a ser el ápice. Entonces, por eso nunca podemos utilizar agujas de irrigación con un calibre demasiado grande. Y después de nosotros colocar el hipoclorito de sodio, vamos a ver una suspensión de todos los residuos orgánicos e inorgánicos resultantes de la instrumentación. Todo esto nosotros lo vamos a aspirar fácilmente porque el hipoclorito de sodio ya ha disuelto toda esa materia orgánica. Y esa suspensión de residuos va a impedir la sedimentación, o sea que todo esto se acumule dentro del canal y evitando de esa forma su obstrucción. ¿Y cuáles son los factores que pueden influir en irrigación y aspiración? Las propiedades físicas de la solución, directamente la tensión superficial, porque hablamos anteriormente que una sustancia que tenga una baja tensión superficial va a tener mayor capacidad de penetración. La viscosidad, y es lo que hablamos también con el EDTA actualmente, pues que el EDTA solo lo encontramos mayoritariamente en gel y es más difícil lograr llevarlo dentro del conducto radicular. Entonces esto va a afectar mucho también la forma en que nosotros irrigamos con esta sustancia. Vamos a tener que untarlo prácticamente en las paredes, ya es mucho más complicado. Entonces ya eso es un factor que influye mucho en la irrigación del conducto radicular. Y la anatomía, pues como hemos hablado mucho, hay muchas complejidades anatómicas que nos van a impedir o dificultar que esta solución irrigante llegue a toda la zona. Y esto es un ejemplo claro. Observen este conducto radicular. Si nosotros colocamos una aguja de irrigación, la aguja de irrigación solo va a llegar hasta esta zona. Pero toda esta zona, el hipoclorito de sodio no va a llegar. Es muy difícil que llegue. Y ya vamos a ver por un estudio que ellos determinaron de que el hipoclorito de sodio no llega a todas las zonas del conducto radicular. El tamaño adecuado de aguja es de 30 gauge. Este es el tamaño de calibre el calibre que debemos de utilizar para nuestros conductos radiculares. Pero hay unos conductos, hay unas puntas de irrigación, que no las coloqué aquí, son las Navitip, se llaman Navitip. Las Navitip vienen por calibre, es un estuche prácticamente, es un kit y viene con varias agujas de irrigación de varios diámetros y de varios taper, de varios diámetros, de varios calibres, perdón. Entonces nosotros vamos a utilizar de acuerdo al diámetro del conducto radicular que estamos irrigando. Y este es el estudio que les mencioné. Ellos concluyeron que el flujo de la solución irrigante alcanza aproximadamente de 2 a 3 milímetros más allá de la aguja de irrigación. Eso es todo. Entonces, si nosotros estamos irrigando constantemente con una aguja de irrigación muy gruesa, realmente no estamos haciendo nada. El hipoclorito de sodio solo está llegando 2 a 3 milímetros más allá de la punta. Y todo lo demás del conducto radicular no está siendo descontaminado. Por eso es sumamente importante que nosotros utilicemos agujas de irrigación con un calibre adecuado.
Si la aguja de irrigación tiene un calibre delgado, un calibre pequeño, vamos a poder doblarlo incluso y hacer que llegue más lejos esta aguja de irrigación. Siempre vamos a utilizar agujas de irrigación de salida lateral. Jamás utilizar agujas de irrigación de salida que tengan en la punta como son las que traen las jeringas que compramos en la farmacia. Nunca utilizar. Me acuerdo que en la universidad había muchos alumnos que utilizaban esas puntas de irrigación. Gracias a Dios nunca hubo un accidente porque si quieren extravasar hipoclorito, utilicen esas puntas. Entonces nunca utilicemos esas. Y a menor calibre, mayor profundidad de la aguja de irrigación. Y estas son las agujas de irrigación que les mencionaba. Estas son las Navitip, de la marca Ultraden. En El Salvador, Ultraden creo que lo está vendiendo el doctor Ronnie Rivera. Con él pueden preguntar si él tiene las agujas de irrigación Navitip. Yo creo que sí las tiene porque son productos de Ultraden específicamente. Son buenísimas, la verdad, les van a durar mucho, no se las van a terminar tan fácil realmente y pues les van a permitir llegar a muchas más zonas del canal. Imagínense esa aguja de irrigación para un conducto de un canino. Realmente una aguja de irrigación lateral a veces solo se queda hasta la mitad de un canino, que un canino puede llegar a medir hasta 27 milímetros muchas veces. Si ustedes observan aquí en la imagen, todas las agujas de irrigación traen tope guía y esto tiene un porqué. Todas las agujas de irrigación deben llegar a menos 3 milímetros de nuestra medida de trabajo. Siempre. Si nuestra medida de trabajo fue 18, nosotros la vamos a poner el tope guía y le vamos a calibrar a 15. Esto como medida de seguridad para que el hipoclorito de sodio no se extravase, pero también para que hacer que el hipoclorito de sodio llegue a la mayor cantidad de áreas del sistema de conducto. Entonces, nunca vayan a utilizar agujas de irrigación sin tope guía, calíbrenlas. Una vez ustedes han conformado el conducto, calibren su punta de irrigación y colóquenla a menos 3 milímetros de su medida de trabajo. Y estas son las agujas que nunca debemos de utilizar porque hay alto riesgo de extravasación y no son nada compatibles con el diámetro del conducto. ¿Y cuál es el tamaño ideal de aguja que he mencionado? Aquella que nos permite alcanzar de 1 a 3 milímetros de nuestra medida de trabajo. No podemos decir que un tamaño un tamaño específico porque todos los conductos varían. Pero ¿cómo vamos a saber cuál es el tamaño ideal? Si aquella aguja de irrigación nosotros estamos probando aquella que llegue hasta 1 o 3 milímetros de nuestra medida de trabajo. Como mayor seguridad, 3 milímetros, no 1 milímetro, 3 milímetros. Y eso es un estudio también, pues que ellos concluyeron que factores han demostrado que mejorar la eficacia de la irrigación con aguja incluye una mayor proximidad de la aguja de irrigación al ápice, porque hablamos de la zona crítica apical. Si nosotros estamos llevando esa aguja de irrigación a la zona crítica apical, vamos a lograr una mayor eficacia de irrigación, una mayor desinfección, porque va a provocar un mayor volumen de riego. Entonces hay que tener mucho en consideración esta cuestión de la aguja de irrigación que vamos a utilizar. Eso es un efecto, el vapor lock es un efecto que es provocado por cuando nosotros estamos irrigando nuestro canal. Hablamos de que el hipoclorito de sodio provoca oxígeno, el cloro naciente va a provocar burbujas y cuando nosotros estamos irrigando es probable que se nos formen estas burbujas y observen lo que pasa cuando se forma esta burbuja. Dice formación o atrapamiento de burbujas de gas causadas por acción propia del hipoclorito de sodio en la materia orgánica presente en el sistema de conducto y ausencia de permeabilidad apical durante el trabajo químico mecánico. Cuando dice ausencia de permeabilidad apical, nosotros debemos permanecer con el ápice permeable siempre. Por eso se recomienda que cuando nosotros estamos trabajando con limas mecanizadas, siempre tengamos nuestra lima maestra, aquella que nos determinó el diámetro anatómico, tal vez una 15 o una 8, pasándola periódicamente después de utilizar limas mecanizadas, la pasamos para mantener permeable todo ese canal y que no se esté taponando de dentina. De esa forma no se va a atrapar gas, no se va a atrapar burbujas en esta zona, porque si se atrapa burbujas pasa esto. La solución roja está siendo representada por el hipoclorito de sodio. Observen cómo la burbuja formada en el ápice, porque el ápice no está permeable, está impidiendo que el hipoclorito de sodio siga avanzando. No avanza. Y eso no nos damos cuenta. Lógicamente no vamos a poder visualizar esto. Nosotros estamos pensando que el hipoclorito de sodio está desinfectando todo, pero no está haciendo nada. Se está quedando a la mitad por la formación de esta burbuja. Y para eliminar esa burbuja, nosotros debemos permanecer con el canal permeable. De esta forma vamos a impedir de que se esté actuando este fenómeno llamado vapor lock.
Y también lo vamos a impedir por medio de activación sónica y ultrasónica. Por medio de estos dos fenómenos, de estas dos herramientas, vamos a mantener la permeabilidad apical durante el proceso de limpieza por una activación de la solución irrigante. Y de eso vamos a hablar ahorita, pues para cerrar la clase de ahora. ¿Por qué activar nuestra solución irrigante? Hemos hablado de todas las propiedades que tiene el hipoclorito, la cloricina y el EDTA, pero no somos capaces de que esta sustancia llegue por sí sola a muchas regiones. Necesitamos activarla, que la solución irrigante pueda penetrar todas las áreas posibles del sistema de conducto. Y eso lo vamos a lograr ya sea por activación sónica o por ultrasónica. Lo que es más utilizada en la actualidad es la activación ultrasónica. La activación sónica, así comenzó realmente la activación de soluciones irrigantes en endodoncia. La diferencia entre uno y otro es la frecuencia en la que ellas actúan. Por ejemplo, esta actúa con 1.8 kHz y esta 25-40, que es una gran diferencia realmente. Esta, por la gran frecuencia acústica que tiene, provoca una microcorriente acústica, un efecto de turbinamiento dentro del conducto radicular y provoca un fenómeno llamado cavitación. Y este no provoca ese fenómeno llamado cavitación, que vamos a ver de qué se trata ese fenómeno. Esto actúa simplemente por movimientos oscilatorios. Esta es una punta, se parece como si fuese una lima, pero una lima lisa y plástica, y él hace movimientos oscilatorios golpeando todo el canal y de esa forma pues activando la solución irrigante, pero comparado a la frecuencia con la que actúa el ultrasonido no es nada realmente. La activación ultrasónica se le llama irrigación ultrasónica pasiva. ¿Por qué? Porque la punta ultrasonido que nosotros utilizamos para hacer para hacer la activación es totalmente lisa, no es estriada, no tiene nada de filo. Entonces, esta no va a hacer ningún efecto cortante, únicamente va a activar la solución irrigante. Esto crea microcorrientes acústicas por la gran frecuencia con la que actúa y provoca cavitación. Y la cavitación se define como la formación de vacías submicroscópicos como resultado de vibrar en un medio fluido por el movimiento alternante de alta frecuencia de la punta del instrumento. Aquí ven una imagen. Miren todo el efecto de turbinamiento de la alta frecuencia acústica que tiene esto, la irrigación ultrasónica pasiva, y forma unas pequeñas burbujas. Esas pequeñas burbujas se forman e implosionan y provocan una onda de choque. Y entonces toda esa onda de choque hace que el hipoclorito de sodio, cualquier sustancia, se comience a expandir por todas las regiones del sistema de conducto y también logre destruir bacterias. Hablamos también de que las bacterias anaerobias van a sufrir mucho con el efecto de cavitación y por eso es tan importante la utilización de ultrasonido en estas áreas, en la endodoncia. Yo realmente utilizo el sistema ultrasonido para todos mis casos, ya sea vitales o necróticos, para lograr de que el hipoclorito y el EDTA llegue hasta esa zona. El único que yo recomiendo y que se ha determinado con estudios que no debemos utilizar el ultrasonido es la clorexidina, porque se ha encontrado que cuando nosotros colocamos la punta ultrasonido con la clorexidina, esta hace que aumente la temperatura. Se aumenta la temperatura, se ha hablado que forma paracloranilina. Entonces hay que tener mucho cuidado. Las soluciones irrigantes como la clorexidina no las vamos a utilizar con el ultrasonido. Utilizamos, como hablamos anteriormente, hipoclorito de sodio, suero, EDTA, suero y clorexidina por último. La clorexidina ya no vamos a poner el ultrasonido, simplemente el hipoclorito y el EDTA. ¿Y cuáles son las puntas de irrigación que vamos a utilizar? Yo les recomiendo que compren este. Es buenísimo y no es caro. No recuerdo, creo que anda en torno de los 250 a 350 dólares. Es un excelente ultrasonido. Yo lo tengo desde hace 4 años y sigue funcionando con las mismas puntas de irrigación. Son sumamente resistentes. Es de la marca Ultra X y lo vende Manuel, se llama. El señor Manuel vende estos sistemas de ultrasonido. El doctor Henry tiene el contacto de él. Él está muy ligado al diplomado en endodoncia realmente. Entonces es más fácil conseguir todos esos instrumentos con él. Son de excelente calidad y les van a durar muchísimos años y van a tener el efecto ultrasonido para todas sus soluciones irrigantes. Después están estas puntas de ultrasonido que son de la marca Health, específicamente la E1 y Risonic se llama. Si se fijan, la punta de ultrasonido está llegando casi al ápice, solo están faltando por lo menos unos 3 milímetros aquí, 2 milímetros, 3 milímetros del ápice. Esa es la idea. Por eso esta punta es tan delgada, porque el objetivo es que llegue hasta la mayor parte del conducto radicular. ¿Cuántas veces vamos a utilizar el ultrasonido? 3 ciclos de 30 segundos. ¿Cómo lo hacemos?
Colocamos hipoclorito de sodio, ponemos ultrasonido, estamos haciendo efecto de entrada y salida. Creo que tengo un video después de este. El anterior que había colocado, vamos a ver este de acá. Colocamos hipoclorito de sodio, luego colocamos clorhexidina, perdón, colocamos ultrasonido por 30 segundos haciendo efecto de entrada y salida todo el tiempo. Después de eso, colocamos hipoclorito de sodio nuevamente, volvemos a colocar el ultrasonido 30 segundos, retiramos nuevamente, irrigamos abundantemente con hipoclorito y hacemos un último ciclo. Hipoclorito, ultrasonido 30 segundos. Luego utilizamos suero para retirar el hipoclorito de sodio. Aquí está el video. Estas son. Aquí ya entramos con el hipoclorito de sodio. Perdón, con el hipoclorito de sodio ya lo hemos colocado. Ahora vamos con la punta de ultrasonido. Miren el movimiento que estoy realizando de entrada y salida dentro del canal, siempre con tope guía. Ahí tenemos todo el efecto de cavitación que está actuando en ese momento. Hacemos un ciclo de unos 30 segundos, luego venimos, colocamos hipoclorito de sodio nuevamente. Ahí vamos con hipoclorito de sodio, la cánula cerca siempre para que ese hipoclorito de sodio no se vaya a otras zonas de la cavidad bucal. Ahí estamos renovando el hipoclorito de sodio porque hablamos que el hipoclorito de sodio sufre inactivación por materia orgánica y por eso necesitamos estarlo renovando cada cierto tiempo. Vamos otra vez con ultrasonido. Vamos a realizar 3 ciclos de esto, de 30 segundos cada uno. Después de esos 3 ciclos, la vamos con suero fisiológico, vamos con EDTA. También lo activamos con con ultrasonido. Solo que este ya no es necesario hacer 3 ciclos. Colocamos el EDTA, lo colocamos 30 segundos, el ultrasonido. Luego podemos volver a colocar el EDTA y lo dejamos unos 3 minutos ahí actuando. Después de 3 minutos, colocamos suero fisiológico y por último colocamos la clorhexidina y la dejamos actuando unos 5 minutos dentro del conducto radicular y colocamos nuestra medicación intracalar. Si no tenemos puntos de ultrasonido porque tal vez no han comprado un sistema ultrasonido o un sónico o un ultrasónico, podemos hacer una agitación dinámica manual. Esta la podemos realizar por medio de un cono de gutapercha. Colocamos el cono de gutapercha dentro del conducto radicular después de haberlo conformado y va a ser un efecto de barrido dentro del conducto radicular. Entonces vamos a colocar ese cono de gutapercha, vamos a ver en el video y hacemos ese movimiento. Esto es mucho mejor que no hacer nada. Y es muy bueno realmente porque los estudios han determinado que tiene una alta efectividad removiendo barrido dentinario de las zonas de las paredes dentinarias, de todos los tubulillos dentinarios, por ese efecto de barrido mecánico que tiene dentro de las paredes. Así que es una forma, es una opción. Y eso es todo. Realmente, si tienen preguntas, pueden hacerlas en este momento. La verdad que es un tema que es muy bonito y apasiona bastante porque a veces no somos muy conscientes de las grandes capacidades que tiene el hipoclorito de sodio o también de las desventajas que ellas tienen. Si necesitan también asesoramiento con la compra de lupas, también les puedo ayudar. Voy a estar visitando los laboratorios. El día de mañana no voy a poder estar, pero en el próximo laboratorio es probable que sí esté. Entonces voy a llevar mis lupas para que ustedes las prueben y puedan utilizarlas. Y si les gusta, pues podemos ver de qué forma las traemos de Brasil. Normalmente yo viajo frecuentemente a Brasil y podemos comprarlas allá o les doy el contacto para que ustedes las puedan comprar. Hola, ¿Pregunta? doctor, buenas tardes. Sí, yo tengo una pregunta. Ya que Diga. dejó por último la solución de clorhexidina, ¿se deja ahí actuando por 3 segundos, dijo? No, 5 minutos, 5 ¿5 minutos. minutos? Ujú. Luego, ¿se seca o se vuelve a lavar con suero fisiológico? Puede aspirarla, ¿no? Ah, La puede ok, aspirar con la misma jeringa o puede utilizar una cánula o una punta de papel y la vamos a secar realmente por la cuestión que vamos a colocar hidróxido de calcio. Y si nosotros colocamos el hidróxido de calcio con el canal inundado de clorhexidina, el hidróxido de calcio se va a disolver inmediatamente. Entonces, no exacto. queremos eso. Entonces, mejor lo secamos antes y ahí ya queda el conducto libre para poder colocar el hidróxido de calcio. Ok, gracias, doctor. De nada. Doctor, al colocar el punto guía, perdón, en las puntas del ultrasonido, tiene que ser siempre a menos 3 milímetros Siempre de menos la 3. medida de trabajo. Siempre menos 3 milímetros. Eso es como medida de seguridad. No en todos los casos, porque va a depender. Si tú logras encontrar las puntas de irrigación con un calibre adecuado, sí vas a llegar hasta la zona de menos 3 milímetros. Pero en muchos casos no va a llegar. Pero siempre es bueno tener el tope guía para tener una referencia de si esa punta ultrasonido está siendo extravasada, o sea, se está saliendo del ápice o todavía sigue en el canal. Entonces, siempre vamos a utilizar el tope guía y lo vamos a poner a menos 3 milímetros.
¿Alguna otra pregunta? Muy bien, eso sería todo por el día de hoy. No sé si tienen más alguna otra pregunta. Si no, pues nos estaremos viendo en los laboratorios para consultar todas esas dudas que tengan. Vamos a continuar también dando otras clases. Probablemente vamos a tener una clase de cirugía de acceso, donde vamos a explicar un poco de cirugía de acceso mínimamente invasiva. También vamos a tener, creo que les voy a dar una clase de cómo prevenir la fractura de instrumentos durante el proceso de instrumentación del conducto radicular. Si no hay más preguntas, pues les deseo buenas noches a todos. Muchísimas gracias, la verdad. Y agradecido también con el personal, con el doctor Henry Herrera, por siempre darme la oportunidad de continuar ayudándole, porque es una forma de retribuir todo lo que él ha hecho y también la universidad. De alguna u otra forma, siempre debemos buscar retribuir a nuestros profesores y pues estar en íntimo contacto con ellos todo el tiempo, porque a pesar de que hemos tenido una formación académica a veces un poco elevada, pues la experiencia realmente no se compra. El doctor Henry me sigue enseñando muchísimas cosas, la verdad. Y todavía sigo consultando algunos casos cuando suceden cuestiones que no logramos controlar o tal vez porque la experiencia de él es mucho mayor y no la vamos a encontrar en los libros. Así que siempre hay que buscar la forma de retribuir a nuestros profesores y a la universidad que nos formó. Muy bien. Muchísimas gracias a todos y les deseo buenas noches. Gracias, buenas Buenas noches. noches, doctor. Muchas Gracias, gracias. buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. De nada, muchísimas gracias por todo. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.